Bienvenidos a Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Con ustedes, Claudio Garrido Moya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos, bienvenidas a la nueva entrega de Con el Chico al Aire, el podcast de elaguja.cl. Octavo capítulo de hoy, 19 de abril del año 2024. Soy Claudio Garrido Moya, buscador de historias, contador de historias, pero sobre todo tu acompañante en esta hora y media, un poquito más, ¿cierto? Que nos vamos a estar en este programa a través de las ondas de Spotify y YouTube. Bienvenidos a todos los que recién vienen a conocer el podcast de Con el Chico al Aire. Llevamos ya casi 2 meses, cada viernes, ahí apareciendo, ¿cierto?, en la pantallita de tu reproductor digital, con el fin de poder acompañarte con contenidos hechos siempre con amor desde la periferia y para acompañarte en tu ocio, en tu trayecto, en tus labores domésticas o como usted quiera. ¿Qué le traemos hoy día? Bueno, oye, siento que el otoño nos ha dado como un poquito de... Nos han estafado un poco con el tema del clima. O sea, tuvimos otro día con 32 grados. Ayer, día jueves, con 32 grados en pleno abril. Por favor, detengamos esta estafa de estación del año. Por favor, el cambio climático deje de hincharnos las pelotas. Pero parece que tenemos mucho que hacer al respecto. Sin embargo, hay otras cosas que han estado pasando. Bueno, precisamente que tiene relación con este tema del cambio climático y las cosas sustentables, las cosas ecológicas. Bueno, se reanudó el servicio de trenes para Chillán, con el protagonismo de este famoso tren eléctrico de última generación que ha llegado a los ferrocarriles del estado. Este tren bala, supuestamente, entre comillas, que aumenta su velocidad comercial, llega hasta los 160 km por hora y que hace que el viaje a Chillán desde Santiago demore 4 horas y cuarto en un servicio expreso con solo 2 paradas. Ese servicio se reanudó esta semana, ya el día jueves pasado, después de las reparaciones que se hicieron en el puente Longaví y en el puente Río Claro. Recordemos que los temporales del año pasado, ¿cierto?, cuando llovió noventeramente, hizo que los trenes sufrieran graves daños, también en algunas partes de las vías, y que se tuvieron que reparar. Y bueno, por la demora que significan estos trabajos, se había postergado la puesta en marcha de este famoso tren rápido a Chillán. Pero ahora toda la gente lo puede disfrutar, hay precios promocionales, y que eso también nos lleva a comentar otros proyectos ferroviarios que en estos momentos se están ejecutando a nivel nacional, como muestra de lo positivo que resulta dar continuidad a las buenas políticas públicas de Estado, independiente del gobierno que esté en estos momentos. Todo esto a raíz, ¿cierto?, de ciertos comentarios odiosos de las redes sociales que intentan ponerle plaquitas, ¿cierto?, a sus santos. Claramente nótese la ironía y el sarcasmo en lo que estoy diciendo. ¿Ya? Continuamos después con una revisión, ¿cierto? Una útil revisión. Yo creo que esta es la parte más informativa del podcast de hoy, porque el 1 de agosto, o sea, dentro de 3 meses y un poquito más, ¿cierto?, se empieza a implementar la ley Karin. Y una ley Karin que hace que se les acabe la fiesta a varias personas que no pueden dejar en paz trabajar a la gente. Que sanciona distintas conductas que tienen que ver con acoso laboral, principalmente. Acoso laboral que muchas empresas, ¿cierto?, acostumbran a tapar bajo la alfombra, de algunos jefes que definitivamente no cambian sus prácticas, ¿cierto? Y también compañeros de trabajo, ¿por qué no? Porque el acoso laboral también puede ser de manera horizontal, ¿ya? Bueno, a todos esos se supone, si es que las instituciones funcionan, se les acabaría la fiesta a partir de agosto. Así que vamos a revisar todas las conductas que van a ser sancionadas por esta ley, para que usted tenga información útil, porque de verdad hablar de realidades laborales, ¿cierto?, en nuestro país es un tema siempre delicado, un tema siempre caliente, un tema siempre picante, y sobre todo cuando se trata de preservar, ¿cierto?, cuidar los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras chilenas. Y finalmente, directamente desde Conchalí hemos traído, ¿cierto?, a una figura de la literatura, una figura que les quiero presentar, que ustedes deben conocer. Estamos hablando del Zorro de Conchalí, el gran narrador y licenciado, amigo de las letras, señor Nicolás Aguilera, alias Cholele. Don Cholele, que tiene su podcast llamado Cuentero, nos va a contar acerca de sus procesos creativos, cómo lo compatibiliza con su pega en educación, cómo esto también
que genera una relación entre el alter ego, ¿cierto? Entre lo que es Nicolás Aguilera y lo que es Cholele, quien finalmente es el personaje que narra historias en este podcast llamado Cuentero. Todo esto en este 8º capítulo de Con el Chico al Aire, siempre hecho con mucho cariño, con mucho amor desde la periferia, desde el abrazo maipucino, y también, ¿por qué no, cierto?, recordar una invitación que hice la semana pasada para el día sábado 20 de abril, que voy a estar presentando mi libro Cambio de Folio en la actividad de la ilustre Municipalidad de Maipú. En el Día del Libro se hace una feria literaria que tiene mucho énfasis en escritores locales, y eso es lo que quiero destacar ya en esta introducción de Con el Chico al Aire, que vaya a esa feria. Ojalá la gente de Maipú se acerque al sector del Odeón a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, porque se puso mucho énfasis en esta oportunidad a los escritores locales, y de verdad quiero que conozcan la obra, los trabajos que han hecho mis colegas, escritores, escritoras, ¿cierto? Hay de distintos géneros, de distintos enfoques, que realmente enriquecen la labor cultural que hacen los maipucinos y maipucinas. Somos una comunidad que cada día está creciendo mucho más, ¿cierto? Entonces, además de ir a verme con Cambio de Folio a la 1 de la tarde, quédese, dése una vueltecita, ¿cierto? Y conozca el trabajo de escritores notables que viven en esta comuna de la periferia de Santiago. Así, sin más, desde esta misma periferia con amor, iniciamos Con el Chico al Aire número 8, el podcast de LaAguja.cl. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de LaAguja.cl. Estamos en Con el Chico al Aire desde la periferia con amor, aquí iniciando este 8º capítulo que va en una vía férrea que va recorriendo temáticas, cosas que comentar, entre otras cosas de actualidad y otras cosas no tanto. Creo que en los últimos capítulos hemos estado bastante apegados a la nostalgia. Hoy por hoy les voy a traer algo ya más actual, porque por ejemplo, durante esta semana se anunció que se retomarán los servicios del tren de Santiago hasta Chillán, el que sale de la estación central, el cual evidentemente tiene como momento destacado a los automotores traídos de China, este tren rápido, famoso tren rápido, que ha captado, ¿cierto?, la atención de muchos usuarios del ferrocarril. De hecho, ha sido como bien calificado el tren, la gente de verdad le tiene como cierta admiración. Yo recuerdo hace una semana atrás, de hecho subí un reel a LaAguja.cl de la llegada del tren, fui a buscar a mi papá, me acuerdo de la estación, y la gente como que le llamaba mucho la atención, o sea, de que el tren tira pinta, claramente, ¿cierto? Y la experiencia de vivir el ferrocarril en un viaje de larga distancia, bueno, más allá de que sea una experiencia escasa en Chile, también, bueno, apela a la nostalgia de muchos, pero también significa una experiencia nueva para las generaciones venideras. O sea, para los que recién están descubriendo por qué es importante el ferrocarril, el hecho de que haya proyectos de Estado que tengan continuidad, por ejemplo, en este gobierno, yo creo que es súper importante y hay que recalcarlo, porque es lo bacán que hay en un anuncio de estas características cuando se avanza en obras públicas y en particular de transporte público. De hecho, que siempre tengo mi interés en el tema del transporte público de pasajeros, es que son proyectos que tienen que trascender los gobiernos. Y claro, o sea, ahí están como poniéndole la medallita a Piñera, ¿cachai? Pero también pasa por el gobierno que viene, pues, ¿cachai? Si el hecho de que se mantengan proyectos también parte desde la voluntad política del gobierno que está recibiendo ese proyecto, ¿cachai? ¿Y por qué digo esto? Porque en términos de ferrocarriles, las cosas no se habían hecho bien, por lo menos hasta lo que es la década del 2010. Es súper sabido el asunto de que pasó con los trenes de F en su minuto, Ricardo Lagos particularmente, ¿cierto? Una vez más, saliendo a la palestra con estos trenes reacondicionados. Y como digo, o sea, yo sé que con esto a lo mejor digo algo impopular, pero si hay una cuestión que yo le tengo que destacar al finado Piñera es que le dio como un puntapié inicial al tema del desarrollo de ferrocarriles, y el gobierno de Boric vino a profundizar esa política.
Entonces ahí tenéis como una muestra de que el Estado, cuando tenía un verdadero sentido republicano, un verdadero sentido de desarrollo del país, ¿cachai? Le dais continuidad a los proyectos que son buenos, pues, y este tema del ferrocarril es bacán, ¿cachai? Y qué bueno que el gobierno actual le haya dado un énfasis al tema. O sea, que hay una real voluntad política de recuperar la vía férrea, ¿cierto?, los ferrocarriles para los pasajeros, como una alternativa de transporte que sea viable, económica, ¿ya? Y que también mantenga ese principio de que tenemos que mover a la gente de alguna manera, ¿ya? Sobre todo desde el punto de vista de la sustentabilidad, sobre el punto de vista de reducir las emisiones, la contaminación. Bueno, ya sabía, hemos hablado hasta el cansancio de cómo la cantidad de autos que ha ido aumentando no contribuye, ¿cierto?, a hacer algo más ecológico el asunto. Pero la felicidad que da saber de que pude ir a Chillán, más encima en un tiempo más corto de lo que estábamos acostumbrados a hacerlo en transporte público, es tangible, pues, ¿cachai? Es tangible. De hecho, como para entrar en datos, ese tren a Chillán viene, bueno, ahora estamos con un periodo de promoción, ¿cierto?, para poder promover el servicio con tarifas que son promocionales. Pues estamos hablando de 15 lucas el pasaje básico del servicio expreso, ya que es el servicio que solamente tiene 2 detenciones. Que, a ver, ¿qué estaciones son las detenciones? Ah, sí, son las detenciones en las estaciones Rancagua y Talca. O sea, solamente el tren va a parar en las capitales regionales del tramo entre Santiago y Chillán. Bueno, ¿cuánto sale la gracia? Sale la gracia, como les decía, 15.000 pesos el pasaje normal, 17.300 el estándar premium, ¿cierto? Un estándar plus que hay, pero que el pasaje que tenderán a subir, ¿cierto?, del orden de los 19.000 pesos y 21.000 pesos respectivamente, aproximado, ¿ya? Y también se va a mantener, ¿cierto?, el servicio regular. El servicio regular tiene una duración de 4 horas 35 o 4 horas 45, más o menos, ya como en ese rango, como media hora más de lo que se demora el tren rápido. Y ese sí tiene detención, ¿cierto?, en las otras estaciones que lo hacía el tren, como San Bernardo, Rancagua también, digo, San Fernando, Curicó, Molina, San Javier, Linares, Parral, San Carlos y Chillán, con la posibilidad, evidentemente, de combinar con los demás servicios de F. Y ese valor va a quedar en 13 lucas el coche salón, que eso me imagino que van a trabajarlos con los trenes, los ex Terrasur, ¿cierto? Los UTS 444. O puede que me equivoque, a lo mejor ocupan los mismos trenes nuevos, vaya a saber uno. Pero la cuestión es que ese servicio va a ser regular. Ya regular, y la verdad es que yo no tengo todavía conocimiento de esos trenes. Creo que he cometido el pecado, ¿cierto? O la verdad es que no he tenido la posibilidad todavía de subirme a esos trenes y tener un viaje, así que cuando lo haga me van a tener que perdonar, pero voy a ir a rayar la papa harto con esos trenes. Sí los fui a conocer para el Día del Patrimonio el año pasado. Ahí estaba, tengo una foto al lado del trencito que me la sacó la Mai con una cámara, estas cámaras antiguas, ¿cachai? Las cámaras analógicas. Ya, pero surge una duda con respecto, por ejemplo, a cuánto sale un viaje para allá en otros modos, porque es inevitable la comparación para poder ver la conveniencia de tomar el tren para ir a Chillán. Estamos hablando de un viaje de 400 kilómetros. De 400 kilómetros que, por ejemplo, si tú vas en auto, en un sedán común y corriente, esos que tienen 35 litros de estanque, probablemente en benzina te piteas como 30 lucas, ¿cierto? Con un auto que tenga un rendimiento cerca de los 18 kilómetros por litro. Una cosa así, 30 lucas comprobado, verificado. Solamente en benzina y solamente por tramo. ¿Ya? Ahora a eso sumémosle los peajes, que son 4 plazas de peajes que hay para allá, en el orden de los 3.000 a 3.500 pesos cada uno. O sea, en el peor de los casos te salen 14 lucas más de peaje por tramo. Estamos hablando ya de 44, 45 lucas aproximadamente por tramo. Y si lo multiplicamos por 2 para hacer la vuelta, son 90 lucas. ¿Ya? O sea, de todas maneras te sale más barato viajar en tren que viajar en auto.
Ahora, ¿qué pasa con los buses? Estuve ahí viendo en páginas de cotización como Recorrido, Cupos y otros, que el pasaje en bus está entre los 8.400 pesos, o sea, un pasaje mucho, mucho más barato, ¿ya? Pero en un bus de asientos normales, estamos hablando de un semicama, ¿ya? Un salón semicama. En cambio, los salón cama parten desde los 13.000 a los 17.000 pesos por pasaje, que eso ya es más o menos lo mismo. Pero el tiempo ahí es el que se ve resentido, porque ahí tú quedas a la merced de las cosas que sucedan en la carretera. Ahora, como te digo, el ferrocarril no es infalible, porque tengo una anécdota con eso, que hace unos años atrás, que precisamente en un viaje a Chillán, bueno, esto lo conté en el primer capítulo de Ruta Naranja de la temporada 1, cuando es el capítulo de Talca, que me acuerdo que una vez fue afuera de la estación de Talca. Una vez que viajé a Chillán, íbamos llegando a Talca precisamente, y sucedió que el tren se detiene a, te prometo, unos 100 metros de la estación, y resulta que el tren no se movió más, ¿cachai? Y en una hora no tuvimos ninguna respuesta de lo que había pasado. Y claro, después pasó como una tripulante como diciéndonos para callado de que habían atropellado a una persona. Y que como la persona había fallecido, tenía que llegar el fiscal para ver el tema del cuerpo y todo el asunto. Y el tren no se podía mover, ni tampoco dejarnos bajar, por último ya bajar en Talca y no sé, pedirle a algún tía, oye, por favor déjeme pasar la noche aquí, ¿cachai? Pedir alguna ayuda, ¿cachai? Porque aparte que, no sé, pues eran como las 10 de la noche, tampoco era muy temprano, el tren tenía que llegar a la medianoche a Chillán y yo como a las 1:30 de la mañana, ¿cachai? No, bueno, un tema de protocolo, ¿cachai? Entonces, bueno, uno nunca está exento de vivir este tipo de desgracia en los ferrocarriles, ¿ya? Pero evidentemente el riesgo de, o sea, la puntualidad que tiene un servicio de trenes es infinitamente más efectivo que el servicio de buses interurbanos, precisamente. Y hablando de trenes, también ha habido anuncios, por ejemplo, que tienen relación con el metro, con la extensión anunciada hacia la estación Loa Errázuriz. Y extensión que tiene toda lógica y bueno, y que se planteó desde un principio cuando Melitren se anunció como proyecto ya concreto, ya de que esa línea férrea que va por el costado de la avenida Salvador Allende, de la calle Ferrocarril, ¿cierto?, en Cerrillos y Maipú, iba a tener una conexión con línea 6 en algún minuto, o sea, era casi obvio, estaba cantado. El punto es que lo que me parece interesante es que es el emplazamiento de la estación Loa Errázuriz, porque estamos hablando de una esquina que te prometo que es una de las esquinas más horribles que tiene Cerrillos, ¿cachai? De verdad no hay nada. Había una cuenta hasta hace poco, una cuenta que cerró después del estallido social. Me acuerdo que había como una fábrica de loza y en un terreno que ahora debe ser de PepsiCo, de la Evercrisp, y una esquina donde hay casas, ¿cachai? Pero la otra esquina está la línea del tren y ustedes comprenderán que al costado de la línea férrea, en sectores urbanos, nunca es un sector muy limpio, que digamos, ¿ya? Era bastante feito, dejaba mucho que desear. Entonces, me parece interesante ese emplazamiento porque va a ser una estación de combinación entre trenes principalmente. O sea, servicios de locomoción colectiva para allá. Sí, yo creo que van a haber algunos cambios de los servicios de la letra I, principalmente los servicios que van a la vía, a todo lo que es Villa Francia, quizá, Villa Loa Errázuriz, pero para el lado de Cerrillos. O sea, estamos hablando de la Villa La Arboleda, la Villa Las Flores, Silva Enrique, Oreste Plat, ¿cierto? Los presidentes principalmente, que son los más beneficiados con esa estación. Y el tema del camino a Loa Errázuriz antiguo, pues, o sea, para donde está la escuela de Cacharro, ¿cierto? Y esta zona de Cerrillos, de literalmente Cerrillos, que tiene Cerrillos, ¿cierto? Que está entre Loa Errázuriz y Arturo Prat, ¿cierto? Y la calle Los Tilos, o Divino Maestro, perdón. Entonces, va a ser importante e interesante ver cómo se va a transformar el entorno de esa esquina. O sea, sabemos que el metro a donde llegue, ¿cierto?, genera un cambio drástico en la fisonomía de los lugares. Y sería un experimento importante para poder recuperar esos terrenos, porque también últimamente, ¿cierto?, toda esa zona se ha visto influida por la llegada de campamentos, que es un tema también que hoy día está caliente, en los terrenos que eran del ex vertedero Loa Errázuriz,
¿cachai? Que el terreno de por sí peligroso, ¿cachai? Porque finalmente, si bien ya no funciona hace décadas como vertedero, igual quedan gases por ahí en el suelo, weón, y esa cuestión no sé cómo no ha explotado en algún minuto teniendo casas. O sea, esta cuestión se cerró ese vertedero y se creó un parque. Pero quedaron como bandas de terrenos que finalmente se terminaron ocupando, pues particularmente, sobre todo cuando se hicieron las cocheras de línea 6, que están allá cerca de la mismísima avenida Salvador Allende, como por el otro lado. También esa cuestión se llenó de campamentos, ¿cachai? Entre esa franja y lo que es la autopista del Sol, ¿cachai? Tú veis por la autopista del Sol pasando ya entre General Velázquez y los Errázuriz, ¿cachai? Los palafitos, literalmente los palafitos que se construyeron las personas de esos campamentos, pues, ¿cachai? Material sólido, colgando prácticamente de los terrenos para poder hacer viviendas ¿cómo le podríamos llamar? Así como un eufemismo, ¿cachai? Una vivienda transitoria, pero que no es tan transitoria, ¿cachai? Finalmente es una vivienda de proliferación tipo fungi en algún minuto. Lamentablemente la cuestión es así. Pero quizás con el metro hay mayor iniciativa para poder mejorar el barrio, para poder mejorar, la fisonomía, ¿cachai? Ver alguna forma de poder darle como una solución habitacional a esas personas, pero también manteniendo la esencia de barrio y el diseño de un barrio, un diseño urbano que sea acorde a los tiempos, ¿cachai? No permanecer, ¿cierto?, con esa lógica del campamento, que en el fondo es una anarquía urbana, donde no pueden entrar ni las ambulancias, ¿cachai? Que eso también se ha visto en muchos reportajes, y que también es gente que, si es que está dispuesta a trabajar por eso, ¿por qué no darle la posibilidad de que tengan una mejor calidad de vida y un mejor barrio, ¿cachai? Estoy seguro que hay mucha gente que quiere trabajar por eso, ¿cachai? Que más allá de que la crisis de vivienda les haya llevado a tomarse un terreno, siempre puede rescatar personas que van a hacer la pega, si se trata de que cuando le presenten una medida concreta, un proyecto concreto, ¿cachai? Y motivarlos para que se muevan por ese proyecto, no hay por qué pensar que no pueden haber resultados. Y eso también me hace saltar al tema del Melitren, porque el Melitren, bueno, en 1998 fue la primera vez que se mencionó el proyecto de Melipilla-Santiago, ya en lo que conocemos como Melitren. Así, de hecho, cuando se planteó Transantiago en su minuto, este famoso tren Abatuco, que también se está desarrollando ahora, y el Melitren, eran parte del futuro del sistema. Y eso ya se estaba planteando a principios de los años 2000. Entonces, este fantasma del Melitren, o sea, uno que vive para la zona de Camino a Melipilla, desde que llegué a vivir acá, ¿cachai? Se estaba ya pensando cuándo se va a hacer el tren para acá. Yo llegué a vivir para acá en el año 2005. O sea, llevo casi 20 años viviendo en el sector. Y el Melitren, claro, o sea, era por lo menos una quimera hasta hace tiempo atrás. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, durante los últimos 2 años han comenzado algunas obras, o sea, en algunas partes se están confinando las vías férreas, se pusieron rejas, ¿cierto? Acá en Camino a Melipilla se tuvo que encajonar un canal que corría con un cauce natural, entre comillas, ¿ya? Y se tuvo que encauzar, estaba todo estatado del canal Santa Marta y del canal Tagle, que dio cualquier jugo esta semana. O sea, literal llovió, es como tirar un escupo, ¿cachai?, de lluvia, y se hizo mierda el canal. O sea, gente cochina que tira basura, porque de verdad no tiene otro nombre, gente que no tiene la cultura, la educación para botar los desechos bien, ¿cachai? Finalmente terminaron inundando el Camino a Melipilla por 2 días. Y dejó la cagada, ¿cachai? Bueno, ha sido una semana especialmente trágica para el Camino a Melipilla. O sea, el tema de las inundaciones por 2 días. Ayer en la tarde había un camión atravesado en la Goodyear, ¿cierto?, que tenía la cagada. Y el día, perdón, estamos hablando respecto al día de grabación, esto fue el miércoles, y el día jueves 18, ¿cierto?, hubo un accidente gravísimo frente a la Bastible, donde murió un niño de 3 años por la negligencia de un conductor que iba mirando el celular, ¿cachai? Que se le cayó el celular, y por esta manía de estar atento al celular, bueno, provocó la muerte de un niño y el riesgo vital, ¿cierto?, de su padre. Y también iba otro niño más, chocó una micro, la mansa cagada, ¿cachai? No, horrible. Bueno,
Y cuando ocurren estas grandes desgracias, ahí es cuando de repente echamos de menos este tema del trencito, pues, ¿cachai? De qué va a pasar con el tren. Se hicieron las estaciones Tres Poniente, Ciudad Satélite y la estación Américo Vespucio, ¿cierto? La que está en el sector de... que se supone que es la que viene después de la estación Lorrázuri. Pero está la obra gruesa, ¿no? ¿Cachai? Está como la plataforma, está el andén, el techo hasta cierto punto, pero sin detalles, sin obras civiles, cierto, de terminaciones. Y sobre todo, cierto, lo más notorio es que todavía no se han puesto las vías, ¿ya? Y las vías que tienen que ir con catenaria, o sea, porque son trenes que son con pantógrafo. Entonces, mucha gente en redes sociales está alegando qué pasa con las obras, que no se ve movimiento. Pero lo que hay que informar, ¿cierto? Es que es un proyecto que tiene una larga extensión. O sea, el Melitren tiene 60 y tantos kilómetros de extensión. Y la gente tiene que entender que las obras no se hacen todas en simultáneo. O sea, aquí de nuevo entramos a tener que explicar cómo funciona el Estado con sus obras, cómo funciona el Estado en términos de burocracia. Porque finalmente, claro, nosotros podemos esperar, queremos que la weá salga al tiro, pero todo tiene un procedimiento legal, ¿cachai? Si finalmente queremos que ¿cómo se llama? Los recursos se gasten bien y no hayan más democracias vivas por ahí, ¿cachai? O cosas republicanas que han ido saliendo últimamente, que con celulares rotos de forma muy extraña. Tiene que existir la burocracia y la fiscalización, ¿cachai? Ahora, otro punto es que nosotros robustezcamos el Estado, ¿cierto? Para poder tener un mejor aparato que agilice la labor de fiscalización, pero bueno, sabemos que tenemos muchos detractores declarados de que el Estado sea más grande, ¿cachai? Por el mismo tema de la corrupción y por el mismo tema de que no les gusta que haya demasiada fiscalización. Ya hemos hablado anteriormente de que realmente la capacidad fiscalizadora del Estado es muy precaria, bueno. Por eso pasan las cosas que pasan. Pero bueno, dentro de esa precariedad, ¿cierto? Ahí la burocracia también tiene sus plazos. Hay también el tema de la participación ciudadana, que no es menor, ¿cierto? O sea, el Melitren tuvo cientos y cientos y cientos de consultas cuando se hace este estudio de ¿cómo se llama? De evaluación ambiental, ¿cachai? Y tenéis que hacer participar a la gente que vive entre medio, los que van a ser expropiados, ¿cachai? Los barrios que van a estar ahí al lado de las obras. Taparon en preguntas, ¿cachai? El proyecto. Entonces eso también hizo que esto se atrasara caleta. Si esta cuestión, yo creo que Melitren se estaba empezando a gestar desde 2017, 2018. Yo creo que se reimpulsó con Piñera 2, ¿cachai? Pero demoraron las obras por eso, por la parte burocrática, ¿cachai? La parte burocrática ahí tuvo harto rol. Entonces, por eso te digo que es importante la continuidad que le da el proyecto el gobierno de Gabriel Boric, ¿cachai? El gobierno, la gestión de Juan Pablo Muñoz, ¿cachai? Que tiene que ver con, más allá de los errores que hayan cometido, por ejemplo, con la 555 la 542, con estos buses de 2 pisos, también han tenido aciertos, y ese acierto principalmente es darle curso, ¿cierto?, a proyectos que quedaron ahí en carpeta o que estaban como germinando y no dejarlos morir, ¿cachai? Al contrario, darle todo el bombo que merece, porque la gente de verdad los va a valorar caleta. Melitren en este momento, ¿cierto?, están haciendo obras viales, obras gruesas, pero para el lado de la provincia de Talagante y Melipilla, principalmente. Si los santiaguinos no han visto avance es por eso, porque la cuestión se está concentrando para ese lado. Si usted va a Talagante, se están construyendo puentes, se están construyendo enlaces de automóviles, ¿cierto? Que en el fondo también le van a dar continuidad y fluidez al servicio. Y también esas obras en algún momento van a llegar para este lado. Son obras que se están comenzando a licitar. Por ejemplo, la instalación de las vías, porque van a haber 3 vías. Acuérdense que son ida y vuelta hasta Talagante, ¿cierto? Y con una tercera vía que es la vía de carga, que es la que funciona hasta el día de hoy. Que esa vía también tiene que ser apta para los trenes que son petroleros, ¿cachai? Pero acá van a empezar ligerito ya. Yo creo que de aquí al próximo año vamos a empezar ya movimiento de tierra. De hecho, la municipalidad de Maipú publicó esta semana de que EFE estaba despejando ya todas las partes pertenecientes a la comuna donde hay acumulación de basura al borde de la línea férrea. En particular el sector de los campamentos, ¿cierto?
para poder empezar con los trabajos de confinamiento de la vía, que tiene que ver con encerrar toda esa parte de la faja vía para empezar a instalar, ¿cierto?, las líneas, pues, ¿cachai? Entonces, sí, efectivamente un proyecto que es muy grande, que requiere paciencia, que requiere estar como con en ese sentido de puta, tenemos que esperar, ¿cachai? Pero por un bien mayor, ¿cachai? O sea, el Melitren está proyectado para que empiece el 2027. Entonces de aquí al 2027 usted me dirá, claro, van a pasar muchas cosas. De hecho va a haber un cambio de gobierno entre medio, ¿cachai? El gobierno de Boris termina en 2026, ¿ya? Y el presidente o presidenta que salga, ¿cierto?, le va a tener que dar continuidad al proyecto, ¿cachai? Ahora, yo sigo pensando que hasta el momento, si las cosas, ¿cachai?, el próximo gobierno se lo lleva Belín Matei. Ojalá, no sé, ahí ¿cómo se llama? La vida va a dar su curso. Yo la vez pasada, cuando aposté quién va a ser presidente, ahora me equivoqué medio a medio. Yo juraba que iba a salir Lavín. Que Lavín estaba pero pintado para la presidencia en términos de encuesta. Y cuando caché que le fue como el hoyo en las primarias, ahí no la podía creer. ¿Cachai? No la podía creer. Ahí en un momento pensé, ya, en bola Jadwe, no. Salió Boris, ¿cachai? Entonces, bueno, hay un yumbito para el presidente Boris por darle continuidad a estos proyectos de trenes. Y finalmente, esto también me convoca. Estamos hablando de Maipú, ¿cierto? Y el metro de Santiago y ferrocarriles. Y también quiero hacer eco de la campaña que hace bastante rato, ¿cierto?, viene dando el alcalde Bodanovich y también el Consejo Municipal respecto a la posible ampliación de la red de metro hacia Maipú Poniente. Cosa que apoyo con toda violencia, porque es más que necesario, ¿cierto? Más allá de la comparación que se hace siempre con la Florida y Puente Alto, de que ellos tienen mucho más estaciones de metro y conexiones varias, hay que considerar también de que Maipú tiene un tema de aislamiento con su gente, pues, o sea, esta misma cosa de las líneas férreas hace de que Maipú tenga ciertos guetos, ¿cachai? Tenga una capacidad menor de conectividad que tienen esas otras comunas. Tú miras un plano de la Florida y el plano de la Florida es literalmente una malla de calles que están todas interconectadas, ¿cachai? No es la realidad de Maipú, pese a que tenemos una población similar. El metro para Maipú Poniente, que supone la extensión de línea 6, ¿cierto?, hasta el Hospital del Carmen, pasando por la plaza de Maipú, combinando con línea 5, me parece de toda justicia, toda vez de que si bien la línea 6 no se proyectó para pasar, por ejemplo, por el lado del Portal Bicentenario, que a mí en su minuto me pareció un error de diseño atroz, ¿cachai? Porque esa línea debió haber ido por ahí, por entre medio. Bueno, ahora es posible, ¿cierto?, darle un giro. Yo creo que no hay que pensar que vaya paralela a la línea de F. O sea, puede ser que a lo mejor una estación en Fisa o la ex Fisa, Villa México, sería pertinente. Pero para Maipú Poniente es súper necesario, porque finalmente nosotros estamos dependiendo solamente de línea 5. Y eso de línea 5 para ir al centro, principalmente. O sea, igual tú tenés que considerar que desde Plaza de Maipú hasta Baquedano igual te echáis como 40 minutos, ¿cachai? Igual es su tiempo para llegar recién a Plaza Italia. En cambio, línea 6 tiene esa ventaja de que las interestaciones son más extendidas, ¿cierto?, en términos de distancia entre una y otra. Y tiene esa ventaja de que llegas muy rápido, por ejemplo, desde Metro Cerrillos hasta Los Leones, hasta mucho más arriba. Entonces, como toda comuna periférica, bien digo, tenemos una cantidad de población importante que trabaja en el sector alto de la capital. Ya hemos dicho de que las empresas como que le tienen fobia a la gente y se van a trabajar lo más lejos posible. Bueno, acá pasa lo mismo. Y tenemos mucha gente que trabaja en el sector oriente, o sea, el hecho de que haya 2 superexpresos que lleguen hasta el sector oriente, pues, como la 546 y la 417, habla mucho de esa situación de que tenemos una posibilidad de poder mejorar la calidad de los viajes a la gente que trabaja para allá. Pero también conectar con el hospital. Los hospitales se han vuelto un punto de referencia muy importante para las ciudades, ¿cierto?, y para las comunas. Y el hospital de Maipú tiene muy mala conectividad. O sea, si bien está al lado del corredor Rinconada y casi todas las micros del corredor Rinconada pasan por la plaza de Maipú, ya ese es el punto. Ese es el punto de tener que pasar obligatoriamente por Plaza de Maipú prácticamente para ir al hospital. En cambio, si línea 6 diera esta vuelta, ¿cierto?,
y te sacara, ¿cierto?, ese cacho de tener que subirte a una micro para poder llegar al hospital, en vez de combinar, por ejemplo, proviniendo desde el barrio de Maipú Poniente, o sea, Maipú Oriente, perdón, combinar en línea 5 para seguir por línea 6 para allá, claramente, no sé, por la calidad del viaje igual se ve afectada bien, ¿cachai? Pero, a mi juicio, yo sería un poquito más ambicioso, porque la propuesta del alcalde Bodanovich dice que la intención es llevar la línea hasta Tres Poniente con Portales. Y Tres Poniente con Portales no es una esquina tan relevante para Maipú, ¿cachai? No es como un lugar donde yo viera así como una intención de estación terminal, porque así como posibilidades de transbordo es la avenida Portales. Ni siquiera Tres Poniente tiene locomoción. De hecho, todavía no hay una línea de Transantiago o de Red, ¿cachai?, que se meta para el lado de Portal del Sol, ¿cachai? En la calle Asunción, la calle O'Higgins, esa cuestión está terrible aislada, ¿cachai? Nadie le ha puesto el cascabel al gato. O sea, creo que una línea para allá está contemplada en licitación de Red de las que vienen. Pero imagínense, ahí creo que se han mandado un condoro bastante grande. Yo sería más ambicioso, pensaría también en la gente de Villa Los Héroes principalmente, y yo tiraría caré raja, ¿cachai?, la línea 6 hasta estación Tres Poniente de Melirén. Aunque haya dos combinaciones, ¿cierto? Aunque ya he pensado en intermodal en Lorrazuri, pero la verdad es que va a ser igual de funcional, ¿cachai? Porque ¿cuál es el punto? El problema de los que viven Padre Hurtado, los que viven en Maipú Poniente, Ciudad Satélite, Abrazo, Los Héroes, Bosquino, todo ese tema, es que el problema llamado Camino a Melipilla, ¿cachai?, es el que ralentiza los viajes. Por más que pongáis metro, más que pongáis, ¿cómo se llama?, extendáis hasta Tres Poniente, va a seguir estando todo a trasmano. Y ese es el problema que tiene Maipú en términos de conectividad, que muchas cosas quedan a trasmano. Y si estamos hablando de la intención de unir el hospital de Maipú con buena parte de la población y además dar una alternativa de viaje que llegue hasta el sector oriente de la capital, yo creo que hay que repensar ese tema del metro, y yo lo tiraría sin miedo, sin pudor, ¿cierto?, hasta por último Tres Poniente con Silva Carvalho, y hacerlo combinar después con la línea 3, o sea, perdón, con el Melitren allá en Tres Poniente. Así nomás las cosas con las cosas ferroviarias. Para hablar de metro y otras cosas, yo creo que merece un bloque exclusivo, porque también tengo como mis fantasías metrunas, ¿cierto?, que me gustaría ahí desarrollar, pero yo creo que eso es harina de otro costal, y en su momento, ¿cierto?, se los voy a comentar. Así que así, con el chico al aire nos subimos al vagón, ¿cierto?, desde el andén de las distancias, para poder continuar con este programa, porque vamos a hablar de la Ley Carín. Te invito a conocer mis libros Transantiago, la capital indignada, El andén de las distancias y Cambio de folio en la página www.caludiors.cl, o también puedes seguirme en el Instagram escritor.caludiors. Tenemos una cita con las letras. No faltes. Continuamos con el chico al aire desde la periferia con amor. Esto es de elaguja.cl, y aquí seguimos con el siguiente tema que esta semana se ha tomado la pauta y que tiene que ver con el próximo inicio de vigencia de la llamada Ley Carín. Y la reflexión que tengo al principio de todo esto es acordarme de lo que hablábamos en el primer capítulo de este podcast, cuando relaté el tema de que la gente no sigue instrucciones, ¿ya? Que la máxima que me dijo la Maite, me decía, quiero, entre paréntesis, una mención a la Maite porque siempre la nombro, persona muy importante, te mando un besito, todo romántico, ya, para que quede registro con el chico al aire, ¿cierto?, de que le agradezco mucho a la Maite todos los aportes que hace, tanto a este programa como a los proyectos de elaguja.cl. Bueno, decía la doña que si alguien tiene que colocar un cartel, si alguien tiene que colocar, ¿cierto?, un aviso, una ley, una norma, lo que sea, prohibiendo algo, es porque alguien ya lo hizo. El punto particular que toca con esta ley es que ¿cuántas veces se tuvo que denunciar? ¿Cuántas veces ocurrieron
cosas, ¿ya? Con una reiteración grosera, con una inacción llega a dar rabia, que llega a dar pena, para que una ley de estas características hoy día, más encima, nos recuerde que cada vez que una ley lleva un nombre es porque hemos llegado más que tarde, ¿cierto?, a poder ponerle coto a ciertas conductas. Lo cierto es que el 1 de agosto parte su vigencia la ley Karim, ¿ya?, donde usted ahora se va a enterar todas las cosas que se van a sancionar con esa ley, que de cierta manera regula y sanciona lo que es el acoso laboral y el acoso sexual en contexto de trabajo. ¿Y por qué, claro, este pataleo de que se llega tarde? O sea, más allá de lo positivo de que existe una ley de estas características, ¿cierto? Y que a la vez, ¿cierto?, nos deja como pelotudo, ¿cierto? Porque finalmente este asunto es que para que tenga que existir una ley de estas características es porque esta conducta se da y se da mucho más de lo que uno piensa, ¿ya? Estos temas de los acosos, ¿cierto? Del acoso laboral, muchas veces se viven en silencio por miedo, por temor, ¿cierto? Y la idea es ir rompiendo con ese cerco, ¿ya? O sea, yo creo que todos tenemos una persona que está choreada con la pega por temas de acoso laboral, bullying o cosas por el estilo. O sea, mucho más de lo que uno piensa. El bullying no es un tema solamente de escolares, ¿ya? Este acoso en diferencias de jerarquía, de líneas de poder, ¿cierto? Reiterativo y otras cosas. Hay muchas situaciones que pasan en las empresas y que las normalizan. Entonces, finalmente una denuncia de acoso laboral, weón, se puede perder en la burocracia y quedar en la nada, pues, ¿cachai? Para forzar de que la gente, no sé, pues te termine renunciando, se autodespida con todo en contra, porque para poder hacer un autodespido más encima tenéis que demandar, ¿cachai? O sea, tenéis que tener la plata para eso. Es un cacho, un huevo, ¿cachai? Sabemos que en Chile todavía no hay protección para los trabajadores de forma debida, ¿cachai? Y bueno, lo que se intentó hacer en una linda constitución hace unos años atrás, se lo pasaron por buena parte. Y ahora están gozando las consecuencias de haber rechazado una hermosa propuesta constitucional que, si bien era perfectible, ¿ya?, pero no tiene en estos momentos, ¿cierto?, su rechazo, viviendo a todo ritmo y con más ahínco incluso todos los vicios constitucionales que venían desde antes. Pero bueno, la cuestión es que la ley Karim sanciona el acoso laboral, sanciona el bullying, el hostigamiento, ¿cierto? Y son 18 conductas específicas las cuales están tipificadas en esta ley, que paso a revisar ahora una por una. La primera, está penalizado restringir a un subordinado las posibilidades de hablar. Hablar, yo digo, ¿cómo? O sea, yo sé que hay ciertos trabajos donde de cierta forma mantener el silencio es parte de la pega, pero hablar así como comunicarte, ¿qué clase de cosa de parte primitiva, weón, de algún empleador, de algún jefe, ¿cachai?, va a hacer de que la gente no pueda hablar? Ahora también esto se puede interpretar de dos formas, o sea, de hablar así como literalmente conversar con tus compañeros de trabajo en momentos muertos, o hablar respecto a lo mejor algún problema que a ti te afecte directamente o indirectamente, ¿cachai? Pero ahí, ¿cómo se llama? Esto va a estar penalizado, o sea, va a ser, el superior no te va a poder prohibir, ¿cachai?, hablar. Ahora, esa cuestión, como te digo, queda súper amplia. Yo le doy dos interpretaciones, que una es poder hablar literalmente y ahí la otra es poder plantear tus puntos de vista. La siguiente dice cambiar la ubicación de un trabajador separándolo de sus compañeros. Una wea súper escolar, ¿cachai? Cambio de puesto, siéntese acá al lado mío, ¿cachai? Porque, no sé, ya cualquier cosa se presta para todas las arbitrariedades posibles, ¿cachai? Y ni un brillo. Dice, también, prohibir a los compañeros que hablen a un trabajador determinado. La ley del hielo va a estar sancionada, señoras y señores. Así que, y acá, por ejemplo, no dice sujeto, solamente dice prohibir a los compañeros que hablen a un trabajador determinado. Lo que entiendo que eso puede funcionar tanto para superiores como para personas que están en el mismo rango. Es súper importante en las leyes fijarse si es que hay un sujeto en la oración, porque si no queda abierto para todo tipo de personas, ¿cachai? Después me salen con la weá de que no, es que el espíritu de la ley y la weá, no sé, la ley dice eso, ¿cachai? Y eso es lo que se tiene que acatar. Después dice obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia.
O sea, vamos a ser objetores de conciencia para hacer ciertas cosas. Y yo creo que ahí la ética va a ser una parte importante, un componente importante de esta ley. Porque vamos a poder objetar cosas que la verdad no nos parecen bien o razonables en nuestro quehacer. Y eso es súper importante, porque de repente los jefes se ponen hueones, ¿cachai? Y piensan que uno tiene que pasarse por, literalmente por la raja, la dignidad de las personas, horarios laborales, un montón de cosas que finalmente no te generan un resultado positivo y también te pasan a llevar, ¿cachai? Dice, juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva. Ojo con el lenguaje ahí. Ya, porque si bien hay trabajadores que trabajan realmente como las weas, usted no le va a poder decir que trabaja como las weas. Ahí los feedbacks van a tener que ser, ¿cierto?, con un lenguaje acorde a la realidad laboral, a la formalidad que tiene este asunto, ¿cierto? Y no se puede hacer de manera ofensiva de aquí en adelante. Así que todos esos jefes cagaron. Cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador. Bueno, uno cuando trabaja sabe lo que hace, o si no lo está aprendiendo, pero cuando tomas una decisión, ¿cierto?, dentro del marco de tu trabajo, naturalmente hay una justificación. Entonces, ¿por qué un Larry te lo va a tener que venir a cuestionar, cachai? Porque se le canta el culo, pues, no, esa cuestión no aplica. De ahora en adelante, ¿cierto?, un cuestionamiento injustificado puede ser causal de infracción a esta ley. Dice, no asignar tareas a un trabajador o asignarle tareas sin sentido o asignarle tareas muy por debajo de sus capacidades. La típica que te hacen cuando te quieren echar o cuando te quieren renunciar. ¿Ya? Eso es súper común en muchos trabajos, en muchas partes, sobre todo en el retail, que te dan pegas subcalificadas para tus capacidades o para lo que te contrataron. Y eso también es una cuestión de que la dirección del trabajo muchas veces ha dado dictámenes de que tu contrato tiene que decir explícitamente qué es lo que tenés que hacer, cuál es tu cargo, cuáles son tus funciones, ¿cachai? Y no te pueden hacer trabajar en otras funciones ni tampoco en tareas que te menoscaben en ese sentido. Después, en la misma línea, asignar tareas degradantes a un trabajador y asignar tareas con datos erróneos a un trabajador. Inducir a la indignidad o al error, ¿cierto?, va a estar penalizado por esta ley, ¿ya? Así que se va a acabar ese mariconeo, ¿cierto?, de ponerle trampas al trabajador para que se afecte negativamente su desempeño y quitártelo de encima porque te cae como el hoyo, ¿ya? Ahí hay que tener criterio, o sea, asignar tareas degradantes, o sea, perdóneme el francés, ¿cachai? Pero ¿qué concha su madre se le va a ocurrir hacer ese tipo de cosas? Y sé que existen, y existen muchos, pero sépanlo lo que pienso de ellos. Después hablamos de rehusar la comunicación con un trabajador a través de miradas y gestos, no comunicarse directamente con ella o no dirigirle la palabra al trabajador. También la misma línea del tema de la ley del hielo, ¿cierto? Como no comunicarte o no pescar a un trabajador, ¿cierto? Sobre todo cuando eres superior, va a ser penalizado porque finalmente eso termina afectando la realidad laboral. Conozco gente que hace eso, me han contado, ¿ya? Que también cuando andan con la weá, ¿cachai? No te miran, no te hacen gestos, o no te dicen, ¿cachai? O no te pescan literalmente, ¿cachai? Sobre todo en puestos de supervisores, puestos de jefe, que en el fondo son los que tienen que darte las órdenes y te tienen que dar el feedback cuando corresponde. O sea, la comunicación ahí es parte esencial de su trabajo, ¿ya? Entonces, eso también afecta a tu trabajo personal y va a estar penalizado en esta nueva ley. Aquí hacerle el ghosting al trabajador, tratar a un trabajador como si no existiera. Ya, eso ya también es pasarse mil pueblos, ¿cachai? Y hacer como que no existe, haciéndolo sentir mal, por eso va a estar totalmente penalizado. Criticar permanentemente la vida privada de un trabajador. Ojo con la palabra permanentemente. O sea, ahí la ley va a exigir cierta recurrencia, cierta reiteración de la conducta, ¿ya? Y el tema de criticar la vida privada siempre es delicado. Porque finalmente hoy día en la época de las redes sociales uno se da cuenta al tiro cuando alguien hace la cimarra en la pega, ¿cachai? Y te tiene de amigo o lo sigues en redes sociales. Misteriosamente aparece una licencia médica, ¿ya? Y de pronto, ¡pum!, muy chupando copete, ¿cierto? En alguna parte, en algún carrete, y al final ese resfrío no era tan resfrío, era más caña, ¿ya? Si es una vez,
yo entiendo que no sería una falta, porque dice permanentemente, o sea, ahí se constituye, por ejemplo, una conducta de acoso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Porque de repente sí tenemos compañeros de trabajo, o sea, no es mi caso ahora, pero sí pasa, ¿cachai? Que tú estás en algunas pegas donde los compañeros de trabajo dejan botados los puestos, hacen cagar los equipos, ¿cachai? Hacen de que los trabajadores que, por ejemplo, en pegas donde hay pocas personas, pero por ejemplo tienen que atender público, o tienen que hacer labores críticas, ¿cachai? Y faltan las manos que se nota, ¿ya? Lo hacen sin importar... ¿cómo se llama? ¿Cómo lo va a pasar esa gente? ¿Cachai? ¿Cómo lo van a pasar los compañeros de trabajo? Porque no sé, pues andáis carreteando, ¿cachai? Y toda la cuestión. O sea, está bien, todos tenemos una vida privada que se debe proteger. O sea, se supone que a los trabajadores les debería importar un pico, ¿cachai? Lo que tú sí en tu vida privada, ¿cachai? Pero claro, acá hay un tema de permanencia, de que es una conducta reiterada, hacer la crítica. Entonces, igual, ahí siento que hay como un riesgo. Ya hay un riesgo ahí, cierto, que hay que ver cómo equilibrar. Ya, porque los pillos existen, los compadres que sacan la vuelta en ese sentido existen. Que ¿cómo se llama? Se hacen la trampa, se hacen la licencia por un tema de carrete. O sea, no estamos hablando de cuando hay un problema real de salud mental, donde necesitáis parar la máquina, estáis en un burnout. No, estamos hablando de un weón que, no sé, pues llega a la hora del pico, ponte tú un día lunes, ¿cachai? O un día domingo que le toca trabajar porque se dedicó a carretear, ¿cachai? Sin ser responsable con su trabajo, pues, weón. Y esa weá, no me piden que la banque, pues, weón, si finalmente después termináis afectando todo un turno, ¿cachai? Después dice, terror telefónico llevado a cabo por el acosador. Ya, o sea, las llamadas a deshoras, la insistencia con las llamadas, ya todas esas cosas, señores jefes, se acabó el hueveo, ¿cachai? Y también entre compañeros de trabajo, ¿no? Porque dice llevado por el acosador, o sea, el acosador, recuerden, puede ser un superior como puede ser un paralelo en tus funciones. Dice después hacer parecer estúpido a un trabajador, también ese tipo de cosas va a estar penalizada. Después, dar a entender que un trabajador tiene problemas psicológicos. Ese gaslighting que de repente te hacen cuando te quejas de ciertas cosas, criticas algunas prácticas, o también, no sé, cuestionas algunos procedimientos y te hacen ver como estúpido, como tonto, como que no sabes de lo que estás hablando, ¿cierto? También va a ser penalizado. Mofarse de las discapacidades de un trabajador. Aquí también te digo, ¿cómo puede ser tan conchetumare, cachai? Para poder mofarte de una persona que tiene una condición de discapacidad en su trabajo, que, bueno, con todas las dificultades que más encima le impone la sociedad, weón, más encima lo huelláis porque va a trabajar, pues, weón. Ahí te pasaríais de maricón, cachai. Después dice imitar con burla los gestos y voces de un trabajador. Mira la weá, ¿cachai? O sea, insisto con el punto, o sea, esta cuestión tuvo que pasar para que esta cuestión se convirtiera en una ley. Pero esta conducta profundamente escolar, weón, imitar con burla los gestos y voces de un trabajador viejo, o sea, ¿qué clase de seres humanos se han formado en este país? ¿Qué clase de gente adulta está trabajando en las pegas, ¿cachai? Para poder hacer, ¿cómo se llama? Este tipo de gestos, ¿cachai? Y la última dice mofarse de la vida privada de un trabajador, ¿ya? Insisto, a mí el tema de la vida privada es totalmente válido, hay que protegerla, pero también, ¿cierto? Me pasa que queda como ese flanco abierto de qué pasa cuando de repente el mismo ejercicio de esa vida privada interfiere con tu pega, ¿cachai? Interfiere con tu pega y sobre todo con una pega que eres parte importante de un equipo y que ese equipo se resiente, ¿cachai? Ve vulnerado sus condiciones laborales cuando alguien falta, ¿cachai? Particularmente en eso como que siento que ahí habría que pulir un poquito el asunto. Bueno, ya están las 18 conductas que van a ser sancionadas por la ley Karim 21.643, ya que entra en vigencia el próximo 1 de agosto. Dice acá la página de Tele 13 que una encuesta realizada por Vertical Hunter el junio del año pasado reveló que el 70% de los entrevistados, que incluyen hombres y mujeres, ¿cierto?, aseguró haber sido víctima de algún acoso laboral en su vida profesional. ¿Ya? O sea, estamos hablando 7 de cada 10 personas, que es una proporción muy alta, muy alta. Entonces, espero que esta ley, ¿cierto?, termine con este problema de raíz. Ya, difícil,
porque acá de cierta forma la cultura laboral, ¿cierto? Ha legitimado mucho poner la pata encima, ¿cierto? A trabajadores, compañeros, eh, pasar a llevar la dignidad, ¿cachai? Un montón de cosas. Hice los inputs que también tiene que ver con quizás pulir algunos aspectos de la norma, porque también se prestan para que sean mal utilizados, ¿cierto? En particular el tema de la vía privada. Pero la verdad es que encuentro positivo que la Karina exista y que se pueda implementar. Ya yo creo que haciendo memoria, ¿cachai? Principalmente del trabajo en retail que tuve durante una década, prácticamente. Eh, Normas como estas sí hacían falta, o sea, me tocó ver caleta de situaciones, hasta separar peleas, ¿cachai? Ocasionadas por este tipo de conductas que finalmente la relación laboral la deterioran, pues, ¿cachai? Entonces, Ley Karin, acuérdese, 1 de agosto, ahí yo creo que la dirección del trabajo va a ser su copiloto para todas las personas que vivan esto. Y ojalá que la pesadilla, ¿cierto?, que implica un acoso laboral, ya termine a la brevedad. Esto conversado en Con el Chico al Aire, desde la periferia con amor. Ahora les invito a la entrevista con el gran Cholele. Comparte este podcast en tus redes sociales y síguenos en el Instagram elaguja.cl. Continuamos con el Chico al Aire, desde la periferia con amor. Seguimos con el Chico al Aire, desde la periferia con amor, siempre en este contexto, en esta coyuntura de lo que es el mes del libro, y estamos con el mes del libro al aire. Y por supuesto, hoy día me acompaña en este contacto una persona, la verdad, se ha convertido en un gran amigo que yo también admiro harto, porque finalmente él ha logrado cristalizar su gusto por la literatura en un podcast llamado Cuentero. Tenemos acá, en exclusiva, en Con el Chico al Aire, al zorro de Conchalí. Tenemos al señor Nicolás Aguilera, escritor, poeta, profesor, licenciado en literatura, pero finalmente un buen amigo. ¿Cómo estás, Nicolás? Grande. No, muy emocionado. Créeme que estoy muy emocionado en estar en este capítulo. Gracias por la presentación. Se nota la escucha del podcast. Así que nada, contento. Me gusta que me digáis así el zorro Conchalí porque es una cosa que he trabajado lento. Entonces que se me reconozca ahora me da un poco de emoción. Mira, el contexto fue que estábamos con la Mai, íbamos camino al sur, ya, a propósito del último capítulo que hiciste del Trauco, íbamos camino al sur y efectivamente escuchamos ese capítulo que era de contar una historia del zorro, el zorro, finalmente, ¿cierto? Porque tú ibas contando historias acerca de diversas lecturas de repente que has hecho, también anécdotas. Había un acto en el colegio, ¿cierto? Que te vestiste de zorro y hay una historia más triste que la chucha, de repente, que tienes que escucharla, ¿ya? Ahí les vamos a hacer el link a Cuentero. Y también, pues, yo que dije, ya, está bacán. Y de hecho, tengo que reconocer acá que este podcast de Nicolás también me empujó ya a dejar de tirarme las pelotas con esta weá con el Chico al Aire. Ay, me dio algo. Entonces, por eso gracias. Yo también te quería, dar los parabienes, ¿cierto? Las felicitaciones, las congratulaciones, ¿sí? Por este aporte a la cultura que haces desde tu perspectiva. Gracias. Pero como le decía al principio al público, que está en su trayecto, que está lavando la loza, que está barriendo, Nicolás Aguilera es un buen hombre y es un buen hombre liderato. Literato que se está dedicando a la pedagogía, profesor de lengua y literatura, como suele pasar, como dice el señor Alejandro Zambra, nos dedicamos a cualquier cosa menos a la literatura. Exactamente. Cuéntame cómo compatibilizas ese gusto por crear, por hacer literatura, ¿cierto? Con tu vida normal, tu vida de adulto responsable que estás despegando recién. Sí, pues. Sí, bueno, contarle primero a la gente que llevo 2 años, así que todo error se me perdona. Creo que tengo ahí unos añetes, unos 3, 4 añetes, donde con varios colegas he conversado el tema de que estos años como que son perdonazos por ser un poco pollo, ¿cachai? Entonces, pucha, yo creo que, bueno, primero
decir que me dedico a la docencia después de este licenciado en lengua y literatura, esta licenciatura, porque uno, como tú decías, al final uno hace cualquier cuestión, cualquier weá por menos la escritura, lo que decía Zambra, y dos, porque soy hijo y soy sobrino de profe. Entonces yo creo que indiferentemente lo que estudiara, iba a ser profe igual. Como que eso lo tuve claro ya de cuando estaba como en medio de la carrera y dije, porque en un minuto incluso llegué pensé, incluso yo creo que eso marca la muerte de mi papá. Yo en un minuto dije, ya, este es el momento para cambiarme, ¿cachai? Pero después dije, no me voy a cambiar porque indiferentemente lo que haga, voy a ser profe igual, ¿cachai? Oye, voy a ser profe igual. Ese tema de ser profesor igual, de seguir el linaje de la formación, ya, o sea, Sí. se sabe, la gente que no está en la pedagogía, igual lo ven como, brígido, de repente admirable, pero brígido. Sí, sí, es incluso, mira, así como secreto familiar, solo mis papás me han dicho que lo que hice fue un error. Solo mi papá en sus últimos años de vida siempre me dijo, bueno, él alcanzó solo como es que yo estudiara licenciatura en lengua y literatura. Mi papá siempre me decía todo lo contrario, que hiciera todo menos la pedagogía. ¿No te has fijado que los papás siempre dicen esa weá? Ves que son profesionales. No estudié la weá que yo estudié. Sí. Mi papá también me dijo, jamás seas contador. Sí. Hice caso, po, weón. Sí, no, y yo creo que lo mío también fue más de linaje que... Porque, por ejemplo, mi papá es profe de matemáticas. Y no, mi papá fue profe de matemáticas, sí, pero duro. Yo creo que... Ahora sí tengo que decir que yo creo que fue el único en el mundo, el único humanista que estudió pedagogía en matemáticas. Mi papá era muy humanista. Incluso, así como ya para ir respondiendo a la pregunta, yo creo que él me asume como en la literatura. Un tipo que, oye, mira, se me ocurrió como título de cuento. Él es un profesor de matemática, me incita a estudiar literatura. Claro. Primero porque él me hace leer primero los cuentos que a él le gustaban, porque él leía mucho cuento para presentarle a los cabros, a los estudiantes, en la jefatura de curso, el consejo de curso. Claro. ¿Cachai? Que ahí, con el tiempo igual, es chistoso cómo se ha ido... diluyendo el consejo curso, ahora es consejo y orientación, en un momento más próximo va a ser como cualquier weá menos consejo de curso. Elección de presidente. Claro, solo va a ser eso se va a llamar, elegir el presidente de curso y el tesorero y todo eso. Y claro, entonces mi papá llegó un momento en que me sentaba a leer los cuentos que él leía y yo creo que casi como un experimento para saber qué iban a pensar sus alumnos mediante su hijo. Que igual es como tétrico, ¿cachai? Sí. Pero claro, tétrico en una buena forma, pues al final me estaba motivando la literatura, pues, no estaba motivando así como otra cosa. Ahora, entonces, eso representa una puerta de entrada, ¿cierto? Sí, po, que te vinculó con este mundo. Sí. Pero una cosa es la relación con la literatura desde el punto de vista espectador. Sí, po. Pero tú eres creador también. Claro. Yo creo que desde ahí empecé como cuando los músicos dicen, no, yo creo la música y después la canción, o la letra. Yo empecé a hacer eso, empecé a leer mucho más cuentos, ¿cachai? Incluso tengo mi TikTok también. Es claro, Kofkof, arroba el Aguilera, _. Y ahí hablo, por ejemplo, en TikTok sobre los pocos libros que leí en el colegio, ¿cachai? Que al final, así como dato duro, fue como el 20%, porque no sé si en otros colegios, no sé si en tu caso, pero en el Prado todavía se sigue leyendo 1 por mes, ¿cachai? 1 por mes. 1 por mes, mira, igual que rígido. Sí, o sea, cuando yo estudié en el Alicante, también era 1 por mes. Sí. Actualmente yo mando a leer 6 en el año, 3 por semestre, considerando el contexto de colegio TP también, o sea, por un tema de tiempo también. Pero sí, o sea, hay que ser franco, hay que decir la verdad. O sea, yo como profe tampoco espero que me lean todos los libros, porque yo como estudiante tampoco lo hice. Exactamente, yo creo que yo ahí partí también, sabiendo que no lo...
bueno, no voy a decir nombres para que después no se sientan, porque en el anterior me fui con polémica, con Kawin. Sí, es que hay algunos colegios que uno, por ser buena onda, creen que uno es revolucionario. Entonces, como dijiste decía, la palabra sindicato, cagaste. sí, no, claro, y yo ahí solo cantaba Charly García, los dinosaurios van a desaparecer, ¿cachai? Solo ahí decía eso. Así que, oye, si lo estaré escuchando dinosaurios, no sean más dinosaurios, por favor, no sean más dinosaurios. Ya escucharon, ya. Sí, no sean más dinosaurios, ya llegó el meteorito, ya pasó. Y además que también yo creo que es más fácil si tenía una mejor relación con los cabros, es más ameno. ¿Sabéis qué? Eso es. Era por una sanidad ya de... Ahora, como les digo a los cabros, soy buena onda, soy paciente, pero no soy hueón. ¿Cachai? O sea, el cabro podemos conversar, pero ya pasarse la punta, no. Ahí claramente hay que actuar. Tú tenías ese factor de que tú tienes 23 años, ya una diferencia de edad, por ejemplo, con los cabros de enseñanza media, donde tú igual tienes mayores posibilidades que uno que entender sus códigos. Ya, pero tampoco te tirís tan para abajo. No, o sea, yo tengo 35, 36 años. Ya, pero igual hay una brecha generacional en términos de algunos códigos que ustedes, que son más cercanos de la edad, manejan mejor. Claro, y yo creo que quizá eso me ha movido más y me ha enseñado a ser como el profe que tiene que ser como regular, ¿cachai? En todos los aspectos. Como el tema de ser buena onda, pero a la vez también ser pesado. Pero bueno, y ¿cachai? Que ya, pues entonces leí mucho el libro en el colegio, pero a mí me encantaba esta actividad con mi papá. Que yo creo que es lo que conversáis como en los otros podcasts, que es como esta volada de imponerte, ¿cachai? Que es lo que estamos conversando igual ahora, po. Como lo imposible de leerte un libro en el mes, ¿cachai? Lo imposible, o lo no alcanzable, ¿cachai? Y ni siquiera para uno como profe, porque tenéis que hacer otras cagadas también, po. Sí, po. Que es lo que conversábamos cuando fue el cumpleaños de la Mai, que definitivamente hay estos horarios como administrativos no docentes, es como para pegarte una siesta de 5 minutos, ¿cachai? No para rellenar el leccionario, no para rellenar, porque al final así un leccionario, tocó el timbre, tenés que estar al recreo al tiro. Y cagaste. Claro, entonces, ya, pues entonces empecé desde ahí, y ya cuando entré a estudiar literatura, yo ahí, claro, empecé con esto, y siempre desde la imagen de la literatura, de la pedagogía, ¿cachai? Nunca sacándome esa imagen. Como que independientemente terminar la literatura, todos los proyectos tenían que ver con enseñarle a los cabros la literatura, ¿cachai? Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo. Este ejemplo de Darío Stanraiver, no sé si lo cachai. En corto, es un filósofo argentino que participaba en el canal Encuentro de Argentina, que yo lo amo con toda mi vida, y él es un divulgador científico. Y según varias fuentes, él estudió pedagogía. Entonces lo que hace es prácticamente hacer clases en teatros o en plazas, pero de una manera muy José Massa. Ahí yo creo que te pongo en contexto. Sí, ya, en el estilo, o sea, un estilo claro, mediático, su didáctica también considera un uso del lenguaje también más que llegue a más personas. Exacto. Más concreto. Entonces, también. Exacto. Él hace eso y claro, concretiza algo súper etéreo que es la filosofía. Y bueno, entonces ahí yo dije, ya, esta es mi mano. Alta pega. Sí, pues. No, sí, yo dije, ya, esto voy a hacer. Porque claro, tenía este plus que ahora, pucha, no sé, así como, te lo pregunto así como, no sé si tú has sentido como el bichito de la vocación. No, yo creo que no se siente hasta cuando lo lleváis como a práctica, no cacho ahí. Que sí, o sea, pasa a rato, o sea, pasa que de repente las opiniones que se dan respecto al ejercicio de la pedagogía, de la docencia, de repente son muy absolutistas. Yo entiendo al colega que está chato, que está al pico con la pega, que está estresado, hay mucho tema de violencia, ¿cachai? Hay reglas que no se hacen cumplir, la superintendencia que vale pico, ¿cachai? Entonces, tratar de contrastar eso con el trabajar en tu disciplina, tu asignatura. También dentro de eso hay cosas que te gustan y que no te gustan. Yo por lo menos que vengo del mundo del periodismo, ¿cachai?
cuando hago la transposición didáctica también disfruto los momentos cuando con los chiquillos analizamos contenidos mediáticos, Claro, vemos obras literarias más contemporáneas, ya, ¿cachai? Yo como que abrazo eso. Y ¿sabes cuándo se nota que los cabros te escuchan con atención? Te ya, escuchan con atención, sí, te hacen preguntas, participan de ya, la clase súper, y se sienten con la necesidad de crear. ya, exacto. Yo eso Entonces, quería esa vocación crear. muchas veces viene después, te das cuenta ahí. Sí, po, es que por lo mismo yo quería hacer esto totalmente así José Massa, porque muchas veces y las conversaciones que alcancé con mi papá, es esta misma conversación que estamos haciendo. Incluso me emociona un poco. Porque, exacto, porque mi papá siempre me decía que el estudiante va a ser más estudiante después del colegio. ¿Cachai? Porque me decía está mucho más apretado en el colegio. Entonces yo ahí empecé a decir, ya, voy a hacer esto. ¿Cachai? Voy a hacer esto. Y bueno, después llegó la tesis, llegó al final. Y cuál momento de Buscando a Nemo, cuando están los pececitos en el lago, y en la hora qué, po, ¿cachai? Y en la hora qué. Y ahí, nada, pues, empecé primero como bibliotecario en un colegio, que también ahí no funcionó el proyecto, donde ahí también, o sea, yo creo que ahí yo igual me hice muchas ideas. No sé, los compañeros bibliotecarios si escuchan primero, los compadezco y los abrazo. Y cachai que después dije no. Y ahí cuando fui bibliotecario yo dije ya, esto es sí o sí, profe. ¿Cachai? Y ahí más lo materialicé. ¿Cachai? Más lo hice carne. Como que ya asumí. ¿Cachai? Entonces ahí dije ya, filo, pues, tendrá que ser. Y ahí pasó ya la magia. ¿Cachai? Y Claudio, cuando yo dije, cuando hice mi primer día de clases, yo dije, tengo que pasarles el mismo gusto de el que tengo por la literatura a los cabros, aunque sea uno. Como dice, no sé quién dice por ahí, que aunque yo haga una persona, parece que Residente, no sé en qué canción, cuando yo cambio la opinión de uno, ya estoy cambiando el mundo. Yo ahí dije eso. Entonces desde ahí igual he tirado para largo, he pateado un poco la pedagogía. Yo creo que sí o sí la hago el próximo año, si es que quedo aquí en el colegio que estoy haciendo clase. ¿Ya? Pero más allá de que el cabro que entienda lo que lee, que eso es sumamente importante, ¿cachai? Pero quiero que sí o sí le guste la literatura, que saque, incluso cuando yo inicio mis clases, pregunto al tiro, ¿quién no le gusta el lenguaje? ¿Cachai? Y ahí me dicen a mí porque hay que leer mucho, a mí porque creo que es algo básico, y yo empiezo al tiro ahí como destripando la historia, así como esa onda, como a desmenuzar ese mito de que el lenguaje es algo aburrido y es algo penca, ¿cachai? Que es solo leer, que al final no sirve para todo. Y entre ahí le meto mi gusto literario. Pero claro, es lo que decís tú. Yo creo que lo más bonito, y por ejemplo me ha tocado, y no quiero dar nombres por el derecho a la privacidad y porque son alumnos todavía, entonces ya hay apoderados de por medio. Incluso me acuerdo una vez que llegué muy emocionado y lloré con mi mamá, y creo que ha sido uno de los momentos más lindos que me ha llegado de la pedagogía. Porque una alumna era muy buena escribiendo, Claudio. Escribió unos textos demasiado bellos. Y ahí me dijo, yo le dije, por favor no pares de escribir. Yo le dije, un consejo, por favor no pares de escribir, porque escribes muy bien. Y claro, cuando me fui, ella me dijo, profe, yo ahora no voy a tener nadie quien me diga que escriba. Entonces Oye, yo ahí... Eso es brígido, muy brígido. Sí, pues, si yo cuando llegué acá a la casa, mi mamá me decía, ya, pero estás llorando porque te fuiste. Yo, no, porque estoy muy emocionado porque por lo menos a una niña le hice que tenía que escribir. Y por lo menos esa niña, más allá, Claudio, que se aprendan tu nombre, el profe Nico, no, da lo mismo, ¿cachai? Pero que por último diga, ¿sabéis qué? Un weón, que a veces se da risa a los cabros por esa onda. Cuando yo le explico, por ejemplo, no palabras tan coloquiales, pero un viejo de lenguaje que me dijo que escribiera, yo para mí eso ya, pega a ganar. Son letras que no se pierden, po. Y sabes que yo te banco caleta eso, ¿cachai? Porque
a propósito de que voy a presentar cambio de folio este sábado 20, Invitados todos, voy a estar. sí, precisamente la reflexión que hago es que di la vuelta larga para dedicarme a la literatura, Claro. porque precisamente no hubo ese profesor Nicolás que me dijera, weón, vos dale. Sí, ¿Cachai? O sea, sí. imagínate, estuve como 10 años dándome unas vueltas para Sí. poder entender lo que un profesor pudo haber hecho. Claro. ¿Cachai? Sí, porque, por ejemplo, en ese colegio yo conversé con varios profes y todos se lo tomaban como esta cosa que también la entiendo, pero esta cosa más como psicológico, como una más de una terapia de escribir, así como ya escribe si te hace bien. Pero a mí como que eso no me, como que no me queda, ¿cachai? Como que claro, po, es como si hacemos por las cosas por las que hacemos bien o nos hacen bien, daríamos muchas, ¿cachai? Pero si el cabro tiene talento y por último le veí los ojos brillositos cuando escribe, no, po, ahí no te podéis quedar en solo, no, escribe porque se te ve bien, escribir, no, viejo, tenéis que hacer un apoyo detrás. Así que profes de lenguaje de Chile, de Maipú, de Conchalí, porque nos va a escuchar gente de Conchalí, lo sé. Esa. Díganle eso a los cabros, díganle eso. Incluso, ¿sabéis qué? Yo hago siempre la tarea de decirle hasta a los cabros que no escriben. Porque por último está por ahí, ya, chao, no te pescan, ¿cachai? Pero siempre trato de hacer como, de explicarle a los otros profes que hagan, o sea, a mis colegas de departamento, que hagamos actividades así de escribir, pues, porque de más, Claudio, de más va a salir uno que escribe y le gusta escribir, si es. Yo creo que en matemática es imposible que no quede ninguno, ¿cachai? Que ninguno no le guste. Pero eso yo dije ya, ¿cachai? Como ya para responderte la pregunta, oye, soy igual al Zambra. Me he reconocido ahorita en Zambra porque hablo mucho. Y así que por favor, si, como dice él, por favor, si un día, en un momento dime Nico, para. Sí. No, pero mira, te tengo ya la transición lista. Mira, dice esto. Hablamos de soplar los fuegos de los estudiantes que son Sí. que tienen posibilidades. Hablemos de los fuegos de Nicolás, porque tú partiste con tu podcast Cuentero hace algunos meses, un par de meses, ¿ya? Sí. Pero siento que dentro de este contexto que me estás contando, de que estás con el trabajo pedagógico que es súper arduo, ¿cierto? No deja mucho tiempo. El podcast fue para ti una salida para poder seguir creando literatura audible, claramente, porque tú tienes un montón de ¿cómo se llama? De historias, contenido, relatos, ¿ya? Hasta poesía se mete entre medio. De hecho, este men tuvo la osadía de mezclar en una oración a Gabriela Mistral con Laurina, ¿ya? Eso, tienes que escucharlo. Y además... Se escuchó muy chistoso. Agradecer también Perdóname, Gabriela. todas las menciones que nos ha hecho Nicolás en su podcast Cuentero. Pero también lo interpreto de la siguiente forma. El poeta, el narrador, el Nicolás Cholele, ¿ya? Está, a lo mejor no está escribiendo tanto, pero sí está hablando, está recitando, está narrando. Entonces, ahí queda esa creación en una forma contemporánea y compatible con tu vida. Claro. ¿Cómo te relacionas tú con Cholele? Uy, ¿sabéis qué? Incluso estoy... Bueno, no sé si te conté esto, yo creo que sí te conté. Yo en el colegio escribí un libro de poesía. Ese es mi inicio. Y sabéis, mira, y enlazándolo, no, mira, si igual esta conversación va a tener enlace, si va a tener punto, no va a ser tan dispersa. Hablando de este como profe Nico, que te diga que tienes que escribir, una vez me acuerdo cuando chico, la osadía que yo tenía cuando chico, la audacia, mejor dicho. Audacia. Sí, la audacia que tenía yo cuando chico. Me acuerdo una vez, igual es tétrica, o sea, es dolorosa la historia. Cuando, y para nada quiero dar pena, aviso al tiro, cuando mi mamá ¿cómo se llama? Le dicen que tiene leucemia, mieloide crónica. Bueno, a mi papá y a mi mamá le dan un bajón terrible, obvio, entendible. Y ese año fue como el primer año que hicimos un bajón grande, así como de no salir nada, porque nos teníamos que concentrar en el remedio de mi mamá.
que a todo esto mi mamá goza de buena salud, creo que algo lindo, a pesar de todos las peripecias que ha pasado yo con mi vida y mi familia, ha sido todo sano, por lo menos. Entre eso, yo escribo este libro de poesía como un método de salir de esta pieza. Pucha, ¿sabéis qué? Es que yo siempre estoy pensando como en Cuentero, ese Cholele muy... Entonces te estoy comparando así como Virginia Woolf, así, adaptación propia. Hablando de audacia. Hablando de audacia. Claro. Es Ya, que mira, pues, yo quería preguntarle también si Cholele, ya, ¿de qué tipo de literato es? Cholele es el ñoñoíno progre, Cholele es el weón de Valpo, Cholele es el del weón del Marruecos abierto, todo miado. ¿Qué tipo es? No, yo creo que Cholele es muy Quilapayún. Ya, el weón en nana. Sí, es muy Quilapayún. Porque el Nico, poeta, ese sí es... ¿cómo decirte? Ese es muy niño poeta. Muy niño poeta. Ese niño de 14 años que ya... que se sentó en esta pieza, en la que estoy ahora, que se creía Virginia Woolf, que podía traspasar todo. Mira, espérame, lo voy a decir porque esto me encanta, por ejemplo, de Cholele y de esta como casi Hannah Montana moment, ¿cachai? Como de empezar a jugar y de no tomarme en serio la literatura, que yo creo que harto le hace falta el huellar con la literatura. Y ¿cómo se llama? Entonces, ya, pues, estaba en esta situación de Virginia Woolf, de habitación propia. Entonces empiezo a crear unos poemas. Se topa justo con que yo aprendo a tocar guitarra. Y estaba como en mi momento así lana ya mal. O sea, no era solo Quilapayún, era ya Inti Illimani, el Silvio Rodríguez me estaba pegando fuerte, ¿cachai? Y ahí tuve la audacia, volvemos a la audacia, de escribir unos pequeños poemas como canciones, ¿cachai? Y de ahí se lo muestro a un profe de filosofía, al Pancho Soto, que es mi amigo ahora, un gran amigo, con el que hago el club de lectura, que ya vamos a hablar de eso. Y claro, pues, entonces ahí él me dice, oye, pero tenemos que hacer algo. Él me dice, ¿cachai? Me dijo, no te puedo tener con estos versos aquí bajo el hombro si no los hay publicado. Y ahí publico con el colegio y claro, y ahora voy al punto. Espérame. Entonces, claro, paso esta etapa de la U y ya empiezo a forjar lo que es Cholele. Entonces, Cholele ya lee estos primeros poemas que hace este niño poeta de 14 años. Y dice, no, esto es una cagá. Lo que acabaste de hacer es una cagá. ¿Cachai? Porque Cholele se forja entre lo que estudió, ¿cachai? Se afianza. Y yo creo que ahí me pongo un poco más, como un poco más Nicanor. Mira la audacia, pues, weón. Pobre Nica. El traje, weón. Probaste el traje. Es que ese atrevimiento, esa insolencia que tenemos los escritores en algún momento, weón. Pero es que bacán, weón. ¿Viste? Pero es que me gusta huevear con esto, me encanta. Entonces, claro, hice como esta onda ya. Oye, y de esta misma osadía me pongo el zorro con Chalí también. Todo esto parte no, pero ese concepto yo creo que tenéis que explotarlo. Sí. No, a morir. Sí, se vienen. Entonces llega este minuto en que me creo este Cholele que va a rupturizar con la academia. Entonces ya Cholele empieza a ser este personaje literario ya más... incluso, mira, hay un escritor que me encanta, no sé si lo cacháis, Hernán Casiari. ¿Hernán Casiari? Sí, es un escritor argentino que mi papá me hizo escuchar cuando chico y éramos muy fanáticos de él. Y él llegó un minuto y incluso se hizo muy famoso en Argentina. Uno, porque escribió un cuento de Messi es un perro. Escúchenlo, por favor. Los fanáticos de fútbol, por favor. Yo creo que es uno de los mejores cuentos de fútbol que existen. Aquí me echo la bolsa a Fontana Rosa, que lo amo, lo quiero con toda mi vida. Pero Hernán Casiari con Messi es un perro es una escritura maravillosa.
¿Cachai? Que esto mismo hago con los cabros, que por eso me gusta. No, sí, Claudio, todo tiene un punto de unión. Mira, Es lento. es un cuento corto, ¿ah? Así, Sí. el de Messi. Mira, ¿te parece si lo leo para que lo comentemos? Ya, dale, mejor. Mira, dice, Messi es un perro de Hernán Cassiari. Dice, la respuesta rápida es por mi hija, por mi esposa, porque tengo una familia catalana. Pero si me preguntan en serio por qué sigo acá, en Barcelona, en estas épocas horribles y aburridas, es porque estoy a 40 minutos del tren del mejor fútbol de la historia. Quiero decir, si mi esposa y mi hija decidieran irse a vivir a Argentina ahora mismo, yo me divorciaría y me quedaría acá por lo menos hasta la final de la Champions. Y es que nunca se vio algo parecido adentro de una cancha de fútbol, en ninguna época, y es muy posible que no ocurra más. Es verdad, estoy escribiendo en caliente. Redacto esto la misma semana en que Messi hizo 3 para Argentina, 5 para el Barça en Champions y 2 para el Barça en Liga. 10 goles en 3 partidos de 3 competiciones diferentes. La prensa catalana no habla de otra cosa. Durante un rato, la crisis económica no es el tema de inicio de los noticieros. Internet explota y en medio de todo esto a mí me acaba de pasar por la cabeza una teoría extraña, muy difícil de explicar. Justamente por eso intentaré escribirla, a ver si termino de darle vuelo. Todo empezó esta mañana. Estoy mirando sin parar goles de Messi en YouTube. Lo hago con culpa porque estoy a mitad del cierre de la revista número 6. No debería estar haciendo esto. De casualidad, hago clic en una compilación de fragmentos que no había visto antes. Pienso que es un video más de miles, pero enseguida veo que no. No son goles de Messi, ni sus mejores jugadas, ni sus asistencias. Es un compilado extraño. El video muestra cientos de imágenes de 2 a 3 segundos cada una, en las que Messi recibe faltas muy fuertes y no se cae. No se tira ni se queja. No busca con astucia el tiro libre directo ni el penal. En cada fotograma, él sigue con los ojos en la pelota mientras encuentra equilibrio. Hace esfuerzos inhumanos para que aquello que le hicieron no sea falta, ni tampoco sea amarilla para el defensor contrario. Son muchísimos pedacitos de patadas feroces, de obstrucciones, de bisotones y trampas, de zancadillas y agarrones traicioneros. Nunca las había visto a todas juntas. Él va con la pelota y recibe un guadañazo en la tibia, pero sigue. Le pegan en los talones, trastabilla y sigue. Lo agarran de la camiseta, se revuelve, zafa y sigue. Me quedé, de repente, atónito, porque algo me resultaba familiar en esas imágenes. Puse cada fragmento en cámara lenta y entendí que los ojos de Messi están siempre concentrados en la pelota, pero no en el fútbol ni en el contexto. El fútbol actual tiene una reglamentación muy clara por la que muchas veces caer al suelo es asegurar un penal o conseguir que se amoneste al zaguero contrario es propicio para futuros contragolpes. En estos fragmentos, Messi parece no entender nada sobre el fútbol ni sobre la oportunidad. Se lo ve como en trance, hipnotizado. Solamente desea la pelota dentro del arco contrario. No le importa el deporte, ni el resultado, ni la legislación. Hay que mirarle bien los ojos para comprender esto. Los pone estrábicos, como si le costara leer un subtítulo. Enfoca el balón y no lo pierde de vista ni aunque lo apuñalen. ¿Dónde había visto yo esa mirada antes? ¿En quién? Me resultaba conocido ese gesto de introspección desmedida. Dejé el video en pausa. Hice zoom en sus ojos y entonces lo recordé. Eran los ojos de Totín cuando perdía la razón por la esponja. Yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín. Nada lo conmovía. No era un perro inteligente. Entraban ladrones y él los miraba llevarse el televisor. Sonaba el timbre y no parecía oírlo. Yo vomitaba, y él no venía a lamer. Sin embargo, cuando alguien, mi madre, mi hermana, yo mismo, agarraba una esponja, una determinada esponja amarilla de lavar los platos, Totín enloquecía. Quería esa esponja más que nada en el mundo. Moría por llevarse ese rectángulo amarillo a la cucha. Yo se la mostraba en mi mano derecha y él la enfocaba. Yo la movía de un lado a otro y él nunca dejaba de mirarla. No podía dejar de mirarla. No importaba a qué velocidad moviera yo la esponja. El cogote de Totín se trasladaba idéntico por el aire. Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales, como los ojos de Messi,
que dejan de ser los de un preadolescente atolondrado y por una fracción de segundo se convierten en la mirada escrutadora de Sherlock Holmes. Descubrí esa tarde, mirando ese video, que Messi es un perro, o un hombre perro. Esa es mi teoría. Lamento que hayan llegado hasta acá con mis mejores expectativas. Messi es el primer perro que juega fútbol. Tiene mucho sentido que no comprenda las reglas. Los perros no fijen zancadillas cuando ven venir un Citroën. No se quejan con el árbitro cuando se le escapa un gato por la medianera. No buscan que le saquen doble amarilla al sodero. En los inicios del fútbol, los humanos también eran así. Iban detrás de la pelota y nada más. No existían las tarjetas de colores, ni la posición adelantada, ni la suspensión después de 5 amarillas, ni los goles de visitante valían doble. Antes se jugaba como juegan Messi y Totín. Después el fútbol se volvió muy raro. Ahora mismo, en este tiempo, a todo el mundo parece interesarle más la burocracia del deporte, sus leyes. Después de un partido importante se habla semana entera de la legislación. Y así sucesivamente, ¿eh? Estamos hablando de un cuento que hace tema, bueno, no voy a decir un tema de tiempo, pero... Sí, está bien. No, pero el cuento es... Ya, pues. El cuento, no sé si te dais cuenta, es muy hablado, ¿cachai? No... Padre que te está hablando, hacia el lado. Exactamente. Entonces, ese cuento, y tengo que reconocer que me emociona, lo lea que lo lea, porque me acuerdo mucho de mi papá. Léalo quien lo lea. Además que me emociono, lo vuelvo a repetir. Lo escuché muchas veces, después cuando mi papá me lo hizo contar. Lo vi en YouTube con diferentes narradores. Y después, que yo creo que ya fue el momento más emocionante. Oye, este capítulo le deberíais poner, o sea, esta sección, mucha emoción y mucha audacia. Sí, absolutamente. Mucha emoción y mucha audacia. Entonces, además que mi papá era una fuente de creatividad increíble para mí, que yo creo que me lo dejó como una extensión a mí. Yo ahí dije, la onda de escribir como escritor, bacán. ¿Cachai a lo que me refiero, no? Claro. Como escribir, por ejemplo, cuando escuchaba los otros capítulos, o no me acuerdo en qué capítulo leíste un texto tuyo. No me acuerdo. Sí, hay dos capítulos que ya tenía un texto. Uno sí, es una crónica y el otro es como una mierdita que saqué así a propósito de una visita al MUT. Ah, verdad. Sí, po. Los dos capítulos, es que iba a decir dos, pero pensé que era uno. Pero estos dos capítulos, cuando te escuché leer, que yo creo que lo leíste textual, demás, yo dije, el Claudio es un escritor voraz, ¿cachai? Es un muy buen escritor, ¿cachai? Pero yo en ese momento, yo ahí me separé porque dije, incluso una vez me lo dijo Redolés, pero no me lo dijo tan formal, no me lo dijo tan buena onda. En modo Redolés. Claro, en modo Redolés me dijo que a mí me faltaba mucha poesía, pero me decía que cuando yo leía el texto era interesante, ¿cachai? Escucharme. Y desde ahí empezó una seguidilla de que cuando yo contaba ciertas cosas, la gente, o yo escribía ciertas cosas, la gente prefería que las escuchara de mí, ¿cachai? Claro. Más que de leerlas, ¿cachai? Y yo ahí dije, ya, aquí hay algo, ¿cachai? Bacán que yo sea un escritor, que me presenten como escritor. Y yo creo que la guinda de la torta fue que la Maite se debe acordar y la Domi, una vez en la U, para presentar un poemario, no me pusieron como estudiante, me pusieron como narrador. Por unos avatares del destino que, según yo creo, no me pudieron poner de otra cosa porque como que no me podían, porque entre tanto compañero que era poeta, entonces en mi caso, que quizás que también me lo pudieron haber puesto este título de narrador, porque, bueno, yo hablo todo por los codos, ¿cachai? Me encanta hablar, me encanta. Creo, y ahí cito a Licura Chihuahilaf, yo creo que el hablar es un arte, el conversar, porque ahí tú generas conocimiento, el otro adquiere este conocimiento que tú estás ahí hablando, y así es una armonía hermosa. Y entre eso, y se suma en que entre mis compañeros del colegio habían algunos que preferían escuchar el Cahúin mediante este personaje.
¿cachai? Porque agregaba ciertas cosas, ciertos detalles que la narración me podía dar a mí, ¿cachai? Y, y bueno, y ahí también tiene que haber una cosa como más actoral, pero yo creo que tiene que haber una cosa más actoral de la voz, que como buen Dino Gordillo, año 2000 y tanto en Festival de Viña, claro, ponía el voz de la suegra, ¿cachai? Ponía su voz de suegra, La voz nasal. ponía, claro, ponía su voz de, no tan caricaturizado, trataba un poco incluso de imitar al personaje, hacer como ya casi una mimética, ¿cachai? Una mímesis. Importante, importante. Y ahí, Claudio, y ahí ya lo último, me acuerdo que un amigo del otro colegio, que le voy a mandar el podcast para que lo escuche, el Benjamín Araya, un profesor de artes, el único profesor de artes que parece de artes porque se parece mucho a Van Gogh, entonces yo creo que eso ya te da un plus, ya ganaste en la vida. Algo. Me dijo muchas veces, Nico, yo prefiero escuchar las historias tuyas por medio de tu voz, no leyendo. Y yo ahí dije, ya, tate, ¿cachai? Tate. Y ahí yo dije, yo voy a escribir como leo y voy a narrar como hablo. Y ahí nace Cuentero, ¿cachai? Mira, qué Y buena. ahí nace. Y de hecho, yo le digo a la gente que escucha el podcast con el chico al aire, de la periferia con amor, que vaya después a escuchar Cuentero y sobre todo, ¿cierto? Bueno, en este momento el último capítulo del Trauco, compadre, déjame decirte que casi me oriné de la risa, ¿ya? Con el remate de la historia del Trauco. No la voy a spoilear. Yo, mira, te prometo, yo terminé de escuchar esa parte, tomé mi teléfono, le dije a la Mai, por favor, una recomendación con amor, ¿ya? Tienes que escuchar el podcast de Cholele de la última, ¿ya? Para que escuche la situación de Rico. ¿Y sabéis por qué? Porque, mira, esto me hizo, antes de llegar al desenlace de la historia, yo me acordé de una talla porque en la básica, un compañero tuvo la ocurrencia de llegar contando que vio el Trauco. Ah, ya. Entonces, yo creo que varios vimos el Trauco sin verlo, sin querer verlo. Sí, o sea, evidentemente tú también dentro de que lo que uno cuenta, todos llevamos algo de cuentero dentro de nosotros, ¿cachai? Entonces le ponemos un poquito de nuestra cosecha porque hay forma de destacar en la vida, pues. Sí, finalmente estamos en la era de la posverdad, entonces la posverdad de repente tiene su utilidad en la medida que no es informe, que no sea con mala fe, pues, o sea, claro, estamos hablando de una performance que sirve para entretenernos, ¿cachai? Puta. No, y si la gente también anda weyando con fake news, tratando de ponernos weá en la boca por fake news, también démonos color los cuenteros, ¿cachai? Sí, evidentemente. Córtenla, que andan deseando que nuestros relatos de ficción, no, ustedes están desinformando a la gente, no me vengan con... Así que, claro, y mira qué importante lo que ahora me acordáis. Yo también vengo de una familia que es muy buena para contar. Allá en el norte de Illapel, en el campo de Illapel, primero el romance como décima, de estas novenas. Entonces, porque a mí me dio una vez una época por escribir décima, escribía para el estallido, me dio un poco de escribir décima. Entonces desde ahí, desde la oralidad, yo dije, ya, weón, sí, está todo conectado, ¿cachai? ¿Cómo no hacerlo? Entonces, claro, y por ahí también, hago el lazo, también aparece este club de lectura. Eso mismo que te quería preguntar. Cacha como te di el pase. Sí, eso mismo te quería preguntar. Estamos hablando de un club de lectura que se está haciendo en Conchalí. Sí. ¿Ya? Voy a dar los datos de referencia para que la gente sepa, porque esto partió el lunes pasado. ¿Ya? Sí, nos vamos a juntar el lunes. El lunes también. A las 7 de la tarde, ¿cierto? Sí, súper. Ya, esto es en el Centro Comunitario Teatro La Palmilla, Avenida La Palmilla 3727, esquina San Fernando. ¿Dónde hay que hablar o dirigirse para unirse a este club? Bueno, yo creo que más que nada buscar como los perfiles, bueno, que tú vayas a cachar, yo creo que ahí después en Instagram tú me vayas a etiquetar, como todo. También en TikTok también estoy haciendo harto
harta publicidad, pero yo creo que los perfiles, el mío de Peumafe _ el de Cholere también me pueden hablar, y también en TikTok, o simplemente ahí me hablan a mi Instagram, que es el Peumafe, y ahí les paso el formulario. Esto parte por lo mismo, porque con este profe de filosofía, que después ahora somos amigos íntimos, o enemigos íntimos, diría Fito y Sabina, llegó un momento en que yo dije, quiero como explotar esto, ¿cachai? No solo quedarme en un podcast, ¿cachai? Quiero compartir también con la gente esta volada de relatar, de narrar, ¿cachai? No solo que yo narre, sino que ellos también narren. Y más allá de eso, Claudio, es el traspasarle, al igual como mis alumnos, lo que a mí me motivó de la literatura, ¿cachai? Lo que a mí me llenó, que fue mi papá, que me sentó en una mesa, o sea, en una silla, obvio, y me dijo, Nico, lee este cuento, y no me voy a olvidar nunca, que me hizo leer primero Olegario Lazo con el padre, que es un cuentazo, no sé si lo habéis leído. No, te lo recomiendo. No tenía ese placer. El final es algo triste. Y yo creo que más triste me pone siendo el título del libro. ¿Viste? Es que, bueno, si yo no me río de mis propias tragedias, que es lo que hace Cuantero, vayan a escucharlo, ¿quién lo va a hacer? Pues, bueno, es como Andrés Rillón. Desde ahí también Andrés Rillón también fue una parte importante. Me acuerdo cuando yo no cachaba nada a Andrés Rillón. Bueno, debería cachar que un cabro de 17 años que iba a cachar quién es Andrés Rillón. Y su tirada de lápiz en el Happening con Ja, ¿cachai? Ah, claro. ¿Cachai? No, ni idea. Pero cuando fallece él y su último posteo en Facebook, que se lo hace su hijo, dice, porque antes publicó como que no estoy muerto, estoy de parranda, una bola así, cuando habían confirmado ya su muerte. Y después a los minutos el hijo pone que había sido un texto explícito que le había mandado el hijo a hacer, que era, si no digo weas cuando muero, ¿cuándo las voy a decir? Entonces lo mismo, yo dije ya, de aquí en adelante voy a hacer esto. Entonces eso con respecto como a los chistes que puedo tirar con mi papá y por las tragedias que me han pasado, que es lo que hago en Cuentero. Entonces el recordar, el tener este mismo fueguito, ¿cachai? Que hablábamos, el de soplar este fueguito, porque al final ese fuego se prende solo, ¿cachai? Cuando nos damos cuenta que parece que estamos haciendo algo bien y siento este lugar seguro, ¿cachai? Entonces, de la escritura. Entonces, desde ahí generan lo mismo en las personas, en los vecinos. Y como dijo el visitante de los dos visitantes, que me enorgullezco de los solo dos visitantes, como dijo, estamos en un mundo demasiado inmediato, ¿cachai? En que estamos, y me cuento también que estamos acostumbrados al minuto de TikTok, ¿cachai? Sí, o a los máximos 10 minutos de TikTok, ¿cachai? Imagínate que, no sé, la generación tuya, pero a nosotros siempre nos decían que nuestra generación duraba como 15 minutos. No sé si te acordáis o lo hay, sí. ¿cachai? Es lo que se decía, por ejemplo, en estudios de comunicación, cuando dices una presentación no puede durar más de 20, un video de YouTube no más de 10. De hecho, claro, en un principio YouTube permitía videos hasta 10 minutos. Sí, pues, sí. Tú te acostumbras a ese estándar. Claro. Y ahora como que 10 minutos es súper poco, ¿cachai? Y ahí pasa esta onda de que yo digo, ok, entonces, si estamos tan apurados, si estamos tan inmediatos, y como dijo esta persona, hace bien parar un minuto a leer un cuento y a leer lo que me pasa con el cuento, ¿cachai? Esto mismo que te estoy explicando, esta emoción eterna, porque ya es eterna, que leo a Olegario Lazo, al padre, y más que leer al padre, veo a mi papá leyéndome, ¿cachai? Más que leer El gato negro de Poe, que no dormí como en 3 días, porque aquí al lado tengo un Cepech y lo digo así, este Cepech, yo se lo leo a los cabros chicos, esa weá. Este Cepech tiene al lado un nido de gatos, Claudio. Esta weá estos gatos empezaban a llorar en la noche. Entonces, imagínate yo durmiendo, jurando que era Platón, el gato, sin un ojo, que iba a aparecer en mi cama, y yo 3 noches no dormí. Sí, emparedado.
Claro, exactamente. Y espérate, po. Y yo me acuerdo que se lo leí el año pasado a los cabros, porque estábamos en octavo, tenemos la unidad de terror. Y, y ahí yo les dije, chiquillos, van a tener la fortuna de leer un cuento que leyó mi papá. Y claro, ellos pensaban que era un cuento súper tierno, pues, bueno, ¿cachai? Más encima, un cuento antes de dormir. Ah, claro, súper bien. Pero después cuando se los leí, claro, me gustó, ¿cachai? Ver esa carita de decir, profe, es muy buen cuento, ¿cachai? Que es la misma cara que puse yo cuando mi papá le dije, papá, Pau es genial. Y ahí pedí el libro en clase y lo leí de nuevo y ahí me asusté más. Entonces todo esto, Claudio, llegó a este fin, al que yo quería que pasara lo mismo con la gente, ¿cachai? E insisto, no tengo miedo y no me preocupa para nada que sea una persona, ¿cachai? Y hasta por ahí me tranquiliza la ansiedad, ¿cachai? Porque si no lo escucha nadie, bacán, no tengo nadie que me hueve, ¿cachai? Digo, mejor, incluso Cuentero nace también desde eso, ya si no lo escucha nadie, mejor. Y por eso empecé como a grabar al tiro, ¿cachai? Sí, porque te lanzaste a los leones de una. Y aparte sí, que tus relatos tan naturales, de verdad que me estás hablando al lado. Claro, es que más natural, ¿cómo? Claro, entonces desde ahí yo dije, claro, porque por lo mismo, porque dije, si lo empiezo a escribir y lo empiezo a leer como escritor, me voy a trabar caleta y voy a sentir que no soy yo. Porque me estoy muy pegado, y ahí vuelvo al tema de la academia de esta literatura, que bueno, en nuestro caso, y la May también te puede conversar un poco de eso, pero así yo lo expongo como a la gente, que al final siempre el que estudia lengua y licenciatura en lengua y literatura va a terminar agotado de la academia, o sea, asqueado, totalmente. Confirmo, amigo mío, confirmo, porque vamos a darle el cierre despreciando a la academia, ¿cierto? Sí, qué buen cierre. Tirándole pollos a la academia. Gargajos. Gargajos, ¿cierto? Escupos. Sí. Porque la academia finalmente, mira, siempre le he echado la culpa a la academia de mi atrofia de escritor. Atrofia escritural. Y yo le he hecho la culpa de que soy narrador. Claro, y yo le he hecho la culpa de que soy narrador, pero estoy contentísimo. Pero contentísimo de ser narrador. Y probablemente hemos tenido con nosotros al mejor narrador de Conchalí de estos tiempos. Así que la invitación es que ustedes vayan a su podcast después de escuchar Con el Chico del Aire, Cuentero, en Spotify. ¿Spotify o algo más? No, YouTube también, pues. YouTube también, Spotify y YouTube. Sí, YouTube. Entonces, Cuentero con el señor Nicolás Aguilera, Don Cholele. Te quiero agradecer que hayas estado en este podcast, en este capítulo, en esta conversación que de verdad se nos hizo... Oye, bacán, bacán, sí. Y espero que también, bueno, no tengáis tanta pega con el tema del Día del Libro, po. No, sí, ya tengo. No, ¿sabéis qué me tiene más emocionado? Mira, lo único que me tiene emocionado del Día del Libro es que lo mismo ya, y ya lo último, porque también tengo aquí la gente que me está haciendo corte. Estoy haciendo una actividad en el colegio con poesía, que es lo que me tiene más contento. Y poesía... volviendo a tirarle escupo a la academia, no la poesía chilena, como diría Héctor Hernández, no las perras de la poesía, sino poesía para que niños se encanten con la poesía, que estudiantes, que no crean que tienen que rimar, que no crean que tienen que hablar bellamente, que no se habla solo de amor, sino que también de lo social y de lo humano. Así que eso me tiene contento y eso, pues, Claudio, muchas gracias. Excelente, Nicolás, gracias por tanto, gracias por este momento, que vengan nuevas historias, el narrador Don Cholele. Un abrazo grande, que esté muy bien y nosotros continuamos en Con el Chico al Aire para darle cierre a este capítulo. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de elaguja.cl. En un mundo que sigue convulsionado y que todos los días nos recuerda esta inminencia de la gran cagada que puede ocurrir, ¿cierto? Por culpa de gente que está en el poder, inadaptada, que no puede convivir en paz por A, B, C, D, F, que todo el abecedario motivos, ¿ya? Ahí ojo con Medio Oriente, ojo con Irán, ojo con Israel. Por este lado, en el culo del mundo, ¿cierto? En este pasillo donde vivimos, en este pasillo multicultural, en este pasillo de muchos paisajes, se siguen
creando discursos para poder hablar acerca de la vida, cuestionar, proponer y también entretenerse, ¿por qué no? ¿Ya? En ese sentido, ahí está Cholele, ¿cierto? Con esta entrevista que nos acaba de dar, que es muy agradable y muy entretenida. Se me hizo corta, pese a que fue bastante larga, de la entrevista más larga que hemos hecho acá Con el Chico al Aire, el podcast, ¿ya? Pero también hago un nuevo recordatorio para que vayan a seguirlo en Peu Mafe, así como Peu con W, Mafe y guión bajo. Y sigan su podcast, allá se llama Cuentero en Spotify y YouTube. Pero esta conversación con Cholele, ya en el marco de este mes del libro, hemos estado bastante literario este mes Con el Chico al Aire, yo creo que corresponde, antes de pasar después a volver a las entrevistas misceláneas, y con amigos y amigas, ¿cierto? Para poder comentar así unas copuchas, qué sé yo. Quiero extender la invitación nuevamente, ¿cierto? Para que vayan a la actividad de la Municipalidad de Maipú, ¿cierto? Esta feria local literaria que se realizará en el sector del Odeón. Para los que van a Maipú, ¿cierto? Bueno, de la salida del metro, uno camina por calle 5 de Abril, hasta donde está el edificio SMAPA, y cerquita de ahí está el Odeón, para que se pase a esos stands. Porque he cachado que hay varias ferias que se están instalando, ¿cierto? De distintas actividades municipales. Entonces, para que no se vayan a confundir y no piense que no estamos. Vamos a estar a partir de las 11 de la mañana este sábado 20 de abril, celebrando este día del libro, ¿cierto? Que no solamente en los colegios, ¿cierto? Van a ver muchos cabros disfrazados, como siempre es el clásico de esta época. Pero nunca está de más, ¿cierto? Tratar de acercarse a este objeto tan hermoso como son los libros. Aunque sea que tenga que ver El Principito, ¿cierto? Que yo también siento que es un canónico indispensable para la vida. Yo creo que ahí en otro momento hablaré acerca de mis indispensables en las letras. Pero dicho sea un disclaimer, ¿eh? O sea, uno no tiene que necesariamente nacer con amor a los libros, sino que eso también se puede aprender. Es un romance que pueden partir en cualquier momento. Solamente basta encontrarlos en el contexto apropiado. Bueno, les cuento, este tema de Maipú es totalmente gratuito. Usted puede ir, pasearse, ver los stands, mirar las presentaciones del libro e incluso participar de los talleres. Aproveche que mañana en Santiago va a estar bastante bonito el día, va a estar nubladito, pero máxima de 26, así que igual está más primaveral que otoñal el clima mañana, para que se vaya a dar una vueltecita al aire libre en la plaza de Maipú, cuyas actividades van a partir a las 11 de la mañana con magia lectora y un cuentacuentos, ya. Media hora después, a las 11:30, va a haber un conversatorio. Dice, miradas y desafíos, biblioteca, lectura y educación. Y participan los escritores y profesores, ya, Michael Rivera y el profesor Francisco Díaz Céspedes, quien hace un par de años me hizo una entrevista el profe Francisco Díaz. Tiene un canal en YouTube que se llama Los 15 Minutos de Cultura, donde en dicho medio entrevista a escritores, escritoras, gestores culturales, hablan de distintos temas, por ejemplo, bueno, y lo que caracteriza a este canal es que tiene videos que efectivamente, cierto, en promedio duran 15 minutos, ya, 18, 17, o sea, es muy práctico para poder escuchar. De hecho, yo participé en el capítulo 16, para que ahí hablamos de tanto de Transantiago con el andén de las distancias. Así que el profe Díaz, académico también, ahí también profesor de aula, también colabora en este conversatorio con Michael Rivera, que también es docente de lengua y literatura en distintos colegios. También a las 12 del día, magia lectora, otro cuentacuentos, ¿cierto?, para el público infantil. Y a las 12:30, los estudiantes de la Escuela de las Artes de Maipú, colegio municipal, ya, presenta la obra de teatro Hablo Nomás. A la 1 de la tarde nos encontramos nosotros con Cambio de Folio. Vamos a tener una conversación ahí con Marcelo Contreras acerca de este libro que voy a estar lanzando de forma oficial en esta actividad del Día del Libro de Maipú. A continuación de dicha presentación que tengo el honor de hacer, a la 1:30 de la tarde se presenta el conversatorio Existencialismo en la Poesía, donde nuevamente se repite el plato, ¿cierto? El profesor Díaz, pero acompañado de Elías Vargas y la señora distinguida Patricia Franco.
ahí van a estar, los kafkianos, los sartrerianos, también los camusianos y entre otras corrientes del existencialismo. Van a poder ahí también ver cómo una mirada contemporánea puede darle una vueltecita a este tema que a ratos parece seguir vigente en pleno apogeo de la posverdad y este posmodernismo que vimos día a día. A las 2 de la tarde tenemos la presentación del libro El Senderista del escritor maipucino Marco Sánchez, otro compañero de labores, ¿cierto?, que presenta el libro El Senderista. Después otra presentación del libro de Claudia Pérez, Un camino de flores para Rita. Harta presentación del libro, ¿cierto?, hasta este instante. Después 3:30, ¿cierto?, un intermedio de magia, lectura y cuentacuentos. A las 16 horas nuestra matriarca Macarena Moya presenta Isobel. Ya habíamos hablado en el capítulo anterior, una reseña de ese libro Isobel que presenta Macarena Moya. 16:30, conversatorio Mujeres, Creatividad y Literatura, con la presentación de las escritoras maipucinas Alejandra Herrera, Emilia Lavín, Camila Bustamante, Victoria Parada, moderadas por Jessy Chamorro, todas escritoras de la comuna de distintas edades que también ofrecen una riqueza de perspectivas de la literatura femenina principalmente, ¿cierto? De lo que es los temas feministas, también el tema de cómo compatibilizan el trabajo literario con sus propios roles y la crítica que pueden hacer respecto a eso, un montón de cosas que atañen a las escritoras y que es muy interesante conocer también con su perspectiva. Y las actividades del escenario principal terminan después de las 17:30 con el cuentacuento musicalizado de la actriz Elisa Zulueta. La misma de la teleserie, sí, va a estar haciendo nuevamente un cuentacuentos en Maipú. Siempre va, por si acaso, ella siempre tiene un compromiso muy grande con la comuna de Maipú y siempre está presente Elisa Zulueta con sus presentaciones de cuentacuentos. Y paralelamente hay talleres, hay actividades de taller. Por ejemplo, entre las 10 y las 14 horas se va a hacer un taller de encuadernación para todas aquellas personas que quieran aprender a hacer sus propios libros, ¿ya? A impactarlos, ¿cierto? Y a crear nuevos libros. Desde las 11 a las 17, ojo con esto porque esto me toca el corazón, en el sector de ludijuegos y pensado para gente de 14 años o más, va a haber un taller para aprender a jugar cartas Pokémon. ¿Ya? Cartas Pokémon, sí señor. Se va a enseñar a jugar en el sector de los ludijuegos. Entre 2 y 3 de la tarde, un taller de diagramación y cómic para personas mayores de 8 años. Y entre las 4 y las 5, para personas mayores de 12 años, ¿cierto? Taller de fanzine. La finalización de las actividades es a las 19 horas, así que entre 11 y 19 horas todas estas actividades que les acabo de contar, los esperamos ahí en la plaza de Maipú como forma de dar finalización a este capítulo del podcast. ¿Por qué? Porque la verdad es que es un orgullo poder tener la posibilidad de presentar un nuevo libro en mi comuna, en la cual he vivido ya casi mis 36 años que me aproximo a cumplir. Y siempre voy a estar agradecido de todas estas oportunidades que se nos brindan a los escritores emergentes, a los escritores maipucinos sobre todo, y también, ¿por qué no?, ¿cierto?, a quienes todavía trabajamos de forma independiente. Así que hecha la invitación y también contados los detalles de qué se va a tratar esta actividad en la plaza de Maipú este sábado 20 desde las 11, yo me despido de esta edición de Con el Chico al Aire. Esta octava edición, agradeciendo el feedback de las personas, amigos que se han preocupado de decirme, oye, yo estoy escuchando el podcast, vamos bien, ¿cierto? Podría hablar sobre esto. Un saludo también especialmente a Javier Ulloa, a mi amigo Javier Ulloa, que también ha estado atento. Pronto ahí vamos a tener unas novedades con mi compadre Javier, porque conversamos algunas cositas. Así que puede que se vengan otras cositas respecto a Con el Chico al Aire. Y la colaboración de mi amigo Javier Ulloa, ¿ya? También un saludo a Cholele, ¿cierto? A José Ojeda, que también de repente manda sus feedback, sus comentarios, y a más personas que también nos han ayudado a hacer que este podcast salga mejor, ¿ya? Así que un abrazo gigante a toda la gente. Nos vemos en la próxima ocasión, ojalá este viernes 26, con un nuevo capítulo de Con el Chico al Aire, el podcast hecho desde la periferia con amor para acompañarte en tus trayectos y otras cosas más. De la aguja.cl, soy Claudio Garrido Moya, me despido. Hasta la próxima. Esto fue Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl.
Síguenos en la cuenta de Instagram elaguja.cl. Comparte y comenta con tus amigos.